One piece tinta en la piel 141, 160. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 141. Había una marcada diferencia entre lo que había sucedido con la tripulación del hombre astillado durante la última parada de los piratas de Arte en Nordblum y la paliza que tan generosamente habían dado a esa tripulación en Lurte. Ese comandante había sido, bueno, solo un comandante, no un título elegante para un capitán. Lo que significaba que había un capitán, en algún lugar del archipiélago, que no había recibido su merecido como estaba previsto. Estaba muy enojado por ese hecho y estaba buscando a los piratas de Ar de isla en isla desde su viaje de regreso a Niva. Le tomó unos días, porque tenía muchas islas pequeñas que revisar, pero era un hombre persistente. También era justo asumir que después de media semana de búsqueda, detenerse habría parecido terrible y le habría hecho perder demasiados puntos con sus hombres, por lo que el hombre se encontró en un enigma del que no podía alejarse elegantemente. Los piratas de Art también se habían ido, presumiblemente, con el pésimo mapa del tesoro que llevaba su comandante y que había sido tomado subrepticiamente del ayuntamiento del Urte. Había implicado amenazas, un cortador de pernos de alta resistencia y ninguna sutileza en absoluto, lo que no los había hecho populares entre los lugareños. Los habitantes del pueblo del Urte también habían sido bastante reservados sobre la ubicación de los piratas de Art, por lo que se había visto obligado a hacerlo de la manera más lenta. Pero una vez que logró localizarlos, otro problema se interpuso en su camino. El problema fue que cuando vio su Jolly Roger, se dio cuenta de que el capitán rival era un tipo desagradable que desmembraba a sus enemigos, y después de cambiarse su ropa interior sucia decidió que no estaba muy ansioso por unirse a ese club exclusivo. La venganza requeriría delicadeza, algo de trabajo de campo y, con suerte, no más cortadores de pernos. Saki había hecho de la librería su segundo hogar después del viaje de emergencia al Urte, y aunque había logrado convencer a algunos de los chicos para que la ayudaran en su búsqueda de la guía de la fruta del diablo, no habían regresado después de un primer intento. No los culpaba. La actitud de Hilda hacia los chicos solo se había vuelto más hostil desde que descubrió la conexión de Saki con Dubia, y solo había una cierta cantidad de comentarios mordaces que un hombre podía soportar antes de jurar no volver a poner un pie en ese lugar. El intercambio más notable había ocurrido cuando Hilda hizo un comentario casual sobre que estaban juntos todo el tiempo, guiño, guiño, asentimiento, asentimiento, y Penguin había respondido con perfecta compostura y cada vez mayor molestia bajo la superficie que no eran gays, a lo que Mac había replicado, habla por ti mismo, e Hilda había hecho un sonido de aprobación porque respetaba a los hombres que podían cocinar y decían las cosas directamente sin importar si no lo eran. Al día siguiente, le había entregado a Saki una lata de metal con galletas caseras para que se las diera al chef y le preguntara qué pensaba sobre ellas, después de repetir 3 veces que no dejara que ninguno de los otros rufianes las tuviera, especialmente el capitán. En ese momento, se había impuesto la misión de encontrar el libro, una misión que parecía cada vez menos prometedora a medida que pasaban los días. Incluso Hilda había admitido en un momento de debilidad que estaba empezando a preocuparse por haber recordado mal. La ventaja de sus numerosos viajes a la librería era que le había enseñado el mapa robado a Hilda y ella le había dicho que parecía un dibujo de Niva hecho por un niño mareado y que esa forma redonda en el medio era un desnivel entre las montañas donde había un lago. Estaba helado 9 meses al año y era inaccesible durante el invierno debido a toda la nieve que había en el camino. Por supuesto, en las mentes de los compañeros de tripulación de Saki eso había sonado como un desafío y una excelente oportunidad para demostrar que Hilda estaba equivocada, una oportunidad que no podían dejar escapar. Saki dudaba que pudieran encontrar algo, pero era bueno que tuvieran algo que los mantuviera ocupados mientras se preparaba el log pose. Ella, por otro lado, se estaba cansando de perder tantos días entre estantes polvorientos buscando algo que no estaba segura de que pudiera ser de alguna ayuda, mientras que el resto pasaba el tiempo investigando un bosque con este clima fantástico. Pero ella no era la única que estaba detrás de esto. Según los informes que escuchaba todas las noches en la posada, Lau había estado encerrado en la enfermería durante unos días, torturando mangos azules con forma de espiral. Saki comprendía que necesitaban espacio para pensar. También comprendía lo malo que era pensar demasiado cuando uno se quedaba solo demasiado tiempo, y le preocupaba que Lau hubiera caído en esa trampa desde que habían encontrado el cargamento en los muelles.
Sonaba particularmente brusco las pocas veces que lo había oído hablar últimamente, y se encontró deseando que la pose del tronco ya estuviera preparada para que pudieran dejar atrás a Niva e ir a algún lugar donde pudiera entretenerse con algo más. Ella renunciaría al buen tiempo en un instante si eso significaba que Lau dejaría de estar deprimido de una vez. Era inevitable que todo el mundo se enojara si no se recuperaba. Después de otra noche de búsqueda literalmente infructuosa, Saki estaba a punto de irse cuando Hilda la sorprendió llamándola desde detrás del mostrador. La mujer metió la mano en un cajón y, con sus manos manchadas por la edad, sacó un sobre marrón y se lo entregó a Saki. «Deberías tener esto», fue su explicación. Saki quería preguntar qué era, pero por la cara que ponía Hilda estaba claro que no estaba de humor para hablar, y cualquier pregunta que percibiera como inútil solo la molestaría, así que lo tomó y simplemente dijo gracias. A juzgar por el peso, estaba lleno de papeles. Estaba anocheciendo y el farolero del pueblo ya había pasado por esa zona, dejando las calles bien iluminadas y haciendo completamente injustificable el hecho de que ella tropezara al subir la pendiente bajo el arco. Como la mayoría de la gente estaba cenando en casa, la plaza estaba vacía de nuevo. Saki no podía quedarse demasiado tiempo si quería llegar a la posada a tiempo para comer, pero de todos modos se sentó en el ancho borde de piedra del abrevadero para ver lo que Hilda le había dado. Se quitó los guantes con la boca y los metió en un bolsillo para tener los dedos libres, abrió el sobre y miró dentro. Estaba lleno de cartas. Querida Hilda, estoy escribiendo esta carta tan pronto como he podido. Los amigos de Ramón nos estaban esperando en el puerto de Asteria y no nos dejaron salir durante horas. La verdad es que, a pesar de lo que te he contado, tenía miedo de lo que pudiera encontrar o de lo que pensaran de mí, pero me han recibido como si siempre hubiera sido parte de la familia. Arthur y su padre han estado jugando con la bebé desde que la vieron, y Fern, la novia de Arthur, ha prometido llevarme a dar un paseo por la isla mañana. Puede ser un poco agobiante, pero siento que ya he hecho una amiga. Me dijo que también se mudó aquí hace poco. Saki nació el 7 de agosto, mientras todavía navegábamos. Rudy tenía razón. Es una niña, y Ramón dice que se parece a mí, pero o está tratando de ser amable o se está burlando de mí, porque todos los recién nacidos parecen monos arrugados y enfadados. Eso sí, es mi niña preciosa y espléndida, pero me temo que eso no se notará hasta que sea un poco mayor. Espero que no hayas tenido visitas extrañas en Niva. Espero que no te hayamos causado problemas. Nunca olvidaré tu amabilidad al acogerme cuando decidí abandonar la expedición. ¿Has tenido noticias de ellos? Me pregunto cómo les va. También le escribiré a mi padre hoy para preguntarle cómo va la investigación por su parte. Espero que después de instalarnos podamos tomarnos unas vacaciones y visitarte para que puedas conocer a Saki. Amar, tú. La comprensión de lo que estaba leyendo no golpeó a Saki por completo hasta la última sílaba de la carta, la esperanza crecía a medida que leía, pero también la preocupación, porque no quería llegar al final y que de alguna manera se convirtiera en algo diferente. Lo releyó, ahora plenamente consciente de lo que tenía en sus manos, y se sorprendió gratamente al estar leyéndolo con la voz de su madre. Que todavía no lo había olvidado. Saki la había visto escribir muchas cartas cuando era pequeña. A sus amigos, siempre les decía Saki cuando le preguntaban a quién le escribía. Se quedó mirando distraídamente los papeles que tenía en la mano durante un buen minuto, recordando los pequeños detalles en los que no había pensado durante años, como los callos en la mano izquierda de su madre por agarrar el bolígrafo de una manera extraña, la forma en que muchas noches desaparecía durante horas detrás de pilas de libros aparentemente sin relación, subrayando, tomando notas y marcando páginas, antes de que Saki decidiera pasar a la siguiente carta. Había muchos libros para leer. 7 años, para ser exactos. En vista de eso, la cena en la posada no parecía tan urgente como para que no pudiera quedarse allí unos minutos más y revisar algunos. Marina se separó del resto de sus hombres al llegar a las escaleras que bajaban a las celdas, donde 4 soldados luchaban por traer consigo a un pirata capturado que había estado deleitándolos con insultos durante todo el camino desde el barco. Marina giró a la derecha en el pasillo y los dejó atrás, con un dolor de cabeza terrible. Los gritos del prisionero de «déjame ir, malditos cabrones» se fueron apagando a medida que ella ponía distancia entre ellos hasta que ya no pudo escucharlos y se quedó sola en el pasillo, sus hombros se hundieron y dejó escapar un suspiro de alivio. Habían sido unas semanas muy divertidas en el barco. Divertidas, como cuando tuvo que impedir que sus propios hombres estrangularan al pirata antes de que lo pudieran enviar a Enies Lobby. Lo único que había impedido que Marina acabara con el prisionero ella misma había sido un firme sentido de la justicia y un par de tapones para los oídos.
La base en la que acababan de atracar había sido abandonada unos años antes, y se dejó en favor de una nueva después de que el mal tiempo arrasara una sección entera. Según el cuartel general, iban a enviar trabajadores de la construcción para hacer las reparaciones lo antes posible, pero hasta entonces, Marina y sus marineros tenían que conformarse con lo que tenían. De todos modos, dudaba que esas reparaciones se llevarán a cabo pronto. Su nombramiento allí había sido un castigo, por lo que tirar dinero a una vieja base en medio de la nada no era una prioridad para ninguno de sus superiores. Tenía alguna esperanza de que el Comodoro Curtis pudiera hacer que alguien de arriba se apiadara de ellos, pero no contaba con ello. De todas formas, ella no quería la compasión de nadie. La parte de la base que no había sido demolida no estaba en tan mal estado, considerando todo, pero los años sin mantenimiento se notaban en la suciedad del interior, y el exterior necesitaba urgentemente una nueva capa de pintura y nuevos marcos para puertas y ventanas. El clima de Grand Line no era amable, y ese tramo en particular era peor que la mayoría para navegar, con fuertes vientos y corrientes que podían hundir barcos no preparados en un abrir y cerrar de ojos. Al igual que su área de North Blue, así que en realidad no era un gran problema. Su navegante solo necesitaba recordar que el clima de huracán podía traer granizo y tiburones gigantes. Se acercó a una ventana y frotó el alféizar con un dedo. Dejó una marca en la superficie y salió negra, y tuvo que luchar contra el impulso de tomar un trapo y comenzar a limpiar de inmediato. No es que importara mucho. La habían asignado a esa base para quedarse y tendría todo el tiempo del mundo para dejar el lugar impecable cada vez que no estuviera navegando. Ahora debía encontrar una oficina donde habitar y un lugar donde colocar su réplica en mecano de Marie Joyce. Lau llegó tarde a la posada esa noche, lo suficiente como para perderse casi la cena, y esa era la única razón por la que había aparecido en primer lugar. Había considerado comer en el Polar Tan, pero una buena dosis de respeto por la puntería de su nuevo cocinero le había hecho reconsiderarlo, por si acaso decoraba accidentalmente el techo con una nueva marca de quemadura. Además, cada uno necesitaba su espacio de trabajo. No quería que nadie más anduviera merodeando en su enfermería o en su quirófano. Como era de esperar, el resto de la tripulación ya había terminado de cenar cuando él llegó, pero cuando fue a la sala principal, faltaban algunos de ellos. Hola, capitán, lo saludó Shachi desde detrás de sus cartas. ¿Quieres unirte? Había estado encerrado solo todo el día. Un poco de socialización no le vendría mal. Claro. Estaba sacando una de las sillas libres cuando Penguin preguntó. ¿Dónde estás aquí? ¿Ya se fue a su habitación? Shachi miró el reloj de pared. Demasiado temprano. Su mano se apoyó en el respaldo de la silla. No está aquí. Pensábamos que ella estaba contigo. Lau miró por encima del hombro hacia la ventana. La noche había caído por completo, pero era raro el día en que el clima no amenazaba con otra tormenta. Ella debe estar con Hilda ya, dijo. ¿Todavía? Ella estuvo desaparecida todo el día, comentó Penguin. Shachi no parecía muy preocupada. Apuesto a que no se ha dado cuenta de la hora. Sí, eso sería propio de ella. Lau se rascó la nuca, soltó la silla y dejó escapar un suspiro contenido. Voy a echar un vistazo. ¿Quieres que vayamos? Ofreció Beppo. Está bien. Vuelvo enseguida si necesito ayuda. Miró el reloj con enojo antes de salir de la habitación. Eran más de las 11. Se perdió por completo la cena. Esta mujer. No era como si pensara que le había pasado algo, ya que los habitantes del pueblo ya se habían acostumbrado a su presencia y parecían estar agradecidos por la ayuda días atrás, pero tomó su nodachi de todos modos y se adentró en la noche. Uno nunca puede estar demasiado seguro. Como era de esperar de una ciudad donde la palabra vida nocturna se convirtió en un oxímoron, las calles estaban desiertas y tomó el camino más corto que había encontrado, hasta ahora, hacia la librería. Había esperado encontrarlo cerrado, no sin gente, pero desde afuera pudo ver que las luces estaban apagadas y la puerta atrancada. Bueno, eso eliminó el lugar más probable de su lista mental. Quejándose internamente porque, por supuesto, no podía hacer las cosas fáciles y simplemente estar allí con la nariz metida en un libro, y definitivamente no estaba para nada ansioso con los eventos de Karin aún frescos en su mente, se alejó de la tienda. Pensándolo bien, ser secuestrado 2 veces probablemente era motivo suficiente para expulsar a alguien de una tripulación pirata. Lau no necesitaba que hubiera damiselas en apuros a bordo de forma recurrente. Este pensamiento fugaz se desvaneció en cuanto se recordó a sí mismo que no había damiselas en su tripulación, pero, de todos modos, nadie debería acostumbrarse a desaparecer sin previo aviso.
El siguiente lugar de la lista era el de Hilda, aunque no llegó tan lejos. Subiendo una pendiente que empezaba a congelarse, por debajo del arco, con el hielo agrietándose bajo las suelas de sus zapatos, llegó a la plaza y encontró a Saki sentada en el borde de la fuente, con el pelo rojo y naranja ardiendo bajo la luz de las farolas. Su idea había sido llamarla y reprenderla por haberlo obligado a no preocuparse y salir a buscarla. En cambio, sin estar del todo seguro de lo que lo había golpeado, se detuvo antes de entrar a la plaza para mirar. Ella no lo había notado todavía, estaba demasiado absorta en los papeles que tenía en sus manos como para prestar mucha atención a su entorno, lo cual era otro error por el que debería estar reprendiéndola así. Ella levantó la cabeza inmediatamente y miró en su dirección, tensa, totalmente de vuelta a la realidad y con un ceño fruncido que inmediatamente cambió a una mirada de confusión. Lei. Estaba fuera del alcance de las farolas, por lo que no debía haber sido fácil distinguirlo en la oscuridad, pero ella había podido notarlo de todos modos. Bueno, tal vez no podría regañarla por ser descuidada. ¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó, caminando hacia ella. Parpadeó una vez cuando sus palabras se asimilaron, abrió la boca para responder, la cerró y en su lugar gimió. Mierda, me perdí la cena. Levantó la mirada tentativamente. ¿Estás enojada? Lo siento, no quería estar fuera tan tarde. Dejó escapar un suspiro de derrota y se dijo a sí misma. Por supuesto que estás enojada. Lo había estado, pero la sensación desapareció casi por completo cuando vio la genuina expresión de «Oh, la cagué». Resopló. No la cagué. Ella lo miró como si no le creyera, pero no le importó, porque pronto una pequeña sonrisa apareció en su rostro y dijo emocionada, haciéndole señas para que se acercara. Mira lo que tengo aquí. Realmente hay algo en la isla. Dejando a un lado su enojo por un momento, Lau se sentó a su lado y miró los papeles que sostenía. Parecían cartas. No sabía de quién eran, pero no tuvo tiempo de preguntar antes de que ella le diera la información. Hilda me dio estas, dijo, mientras buscaba una dentro de un sobre. Resulta que mi madre le envió cartas después de mudarse a Asteria. Y sacó una de las cartas y se inclinó hacia él para mostrársela. En esta confirma que ella y el resto de los científicos encontraron algo escondido en algún lugar de la isla. Fue una pena que tuviéramos que dejar todo atrás, pero no había forma de que pudiéramos moverlo. Aunque lo documentamos, me preocupa que alguien sin escrúpulos pueda encontrarlo, aunque sería mejor que así fuera y eso hiciera que la gente perdiera el interés en investigar más. Por favor, tengan mucho cuidado si notan que algún extraño está hurgando cerca del lago. Ningún tesoro merece que pongan en peligro sus vidas o las de Niva entera. ¿No está mal, eh?, le preguntó a Lau con una sonrisa radiante. En realidad, espero que no esté mal porque es lo único interesante que tengo para mostrarte después de haber revisado la mayor parte de esta pila. Había algo en esa honestidad sin tapujos que la hacía agradable y absolutamente molesta a la vez, pensó. Saki era el tipo de persona que caminaba por la delgada línea entre tener demasiado descaro para su propio bien o solo lo suficiente para salirse con la suya diciendo casi cualquier cosa. O tal vez se estaba ablandando. Ese era un pensamiento preocupante. En cualquier caso, él podía tolerar ese tipo de cosas siempre que ella tuviera el suficiente sentido común para saber cuándo parar, cosa que hizo. Bastante sorprendente, dada su personalidad, pero era una de las cosas que delataba que era más diplomática y, bueno, inteligente de lo que intentaba aparentar. Sin embargo, él ya estaba consciente de eso desde que ella le contó sobre su plan de asaltar la guarida de los contrabandistas en Asteria. ¿No mencionas de qué se trata?, dijo, extendiendo una mano, y ella le entregó la carta. Aparte de lo que fuera, ¿no pudieron moverlo? No. ¿Qué te hace pensar que esto es un auténtico tesoro y que tendremos más suerte si lo llevábamos con nosotros? Nada, pero no tienes curiosidad. Laura miró con desconfianza. Su sonrisa no se alteró. Volvió a prestar atención al papel que tenía en la mano. No estoy seguro de esto. Viva un poco, señor, le puso una mano en la cara y la apartó. Termina esa frase y te empujaré a la fuente. ¡Ay, qué violencia!, dijo, frotándose la mejilla con una mano y ocultando una sonrisa. ¿Se va a convertir en una moda maltratarme? Lau resopló y respondió sin pensar. Ningún hombre podría manejarte. Después de una pausa, miró a Saki y rápidamente agregó. Eso no se suponía que sonara como un cumplido. ¿En serio? Podrías haberme engañado. Perezosamente, la empujó hacia atrás y dentro del abrevadero, pero la superficie congelada amortiguó su caída.
muévete, dijo, sentándose de nuevo y tocándose la parte de atrás de la cabeza donde había golpeado el hielo. Me lo merecía. Eso también. Sintió que ella lo miraba por unos segundos antes de que volviera a prestar atención a la pila de cartas y tomara otra para leerla. Las comisuras de su boca se elevaron mientras lo hacía, luego dobló la carta, guardó todas las cartas y lo miró. ¿Ya terminaste? Le entregó la carta y, cuando ella extendió la mano para cogerla, vio las marcas en sus dedos y las atrapó con la otra mano antes de que pudiera coger el papel. Si hubiera agarrado un carámbano, la sensación habría sido la misma. ¿Estás tratando de perder un dedo o dos? Las marcas del día de la pelea de nieve se habían vuelto moradas, pero estaban apareciendo otras nuevas de color rojo después de lo que, supuso, habían sido horas de exposición al viento frío. No podría revisar los papeles con guantes puestos, dijo. De todos modos, unos cuantos más no harán ninguna diferencia. Apretó uno de los moretones y vio que toda la piel alrededor se volvía blanca, salvo un punto en el medio. Ella contuvo una mueca de dolor. Cúbrelos de una vez, dijo, aflojando un poco el agarre para que ella pudiera retirar la mano. Y ponlos en agua tibia cuando regresemos. Él esperaba que ella recuperara la mano y el papel tan pronto como pudiera, pero ella no hizo ningún intento de moverse, en cambio lo miró con una expresión que no delataba lo que estaba pensando. Era la forma en que miraba algo cuando quería memorizarlo para dibujarlo después, fijándose en cada detalle, como si estuviera tratando de ver algo que no se podía captar a primera vista. Quizás no estaba muy equivocado en eso. Señaló también que tampoco se hicieron comentarios sarcásticos sobre sus dedos. Sin saber muy bien qué había hecho para provocar esa falta de reacción, preguntó. ¿Qué es? Era una posición incómoda, sujetar la mano de alguien, pero no realmente. Pero era más incómodo que lo mirara así alguien cuyo estado de ánimo normalmente podía leer con una mirada rápida o midiendo cuánta fuerza aplicaba para apretar la cafetera. Su respuesta fue simple y poco explicativa. No te entiendo. Su rostro no cambió. ¿Qué ha hecho para provocar eso ahora? Su mirada vaciló ante la pregunta y le tomó unos segundos preguntar con voz seria. ¿Por qué siempre eres tan bueno conmigo? La pregunta lo dejó pensando, por la forma en que lo dijo, como si realmente no entendiera, porque no era diferente a sus propios pensamientos cuando había sido objeto de la preocupación de un extraño. Un desconocido que acabó convirtiéndose en padre, y depositando en él tanta confianza y esperanzas que estaba seguro de que nunca las había merecido. Lau estaba seguro de que verse reflejado en otra persona era uno de los sentimientos más incómodos que uno podía experimentar. No estoy haciendo nada fuera de lo normal, dijo, como si no supiera a qué se refería ella y sintiera un ligero remordimiento por haber pagado con eso su honestidad. Sus hombros se hundieron un poco y su mirada se suavizó. ¿De verdad crees que no lo eres?, dijo, mirándolo todavía como si estuviera considerando si estaba viendo todo lo que había para ver. Lau aún no entendía qué había provocado ese tipo de respuesta. Pero no cambió de tema. No solo nunca has intentado engañarme, sino que además me cuidas. No te entiendo. ¿Es eso tan raro? Ella abrió la boca para responder de inmediato, pero se contuvo y sustituyó lo que estaba a punto de decir con un sí. Los dedos que rozaban los suyos ya se sentían más cálidos cuando ella retiró la mano para cruzar los brazos. Ya he superado el punto en el que empezaría a esperar que alguien me pidiera algo a cambio. Pensó en tazas de café que aparecían de la nada, y pasteles para el desayuno que de otro modo habría evitado, y un denden musi, y una pose eterna que lo acercaba un poco más a un objetivo que no había revelado, y pensó que ella no tenía derecho a acusarlo de hacer cosas sin esperar algo a cambio. Y esperaba algo a cambio, aunque no fuera ese el motivo por el que hacía esas cosas. Lealtad. Amistad, tal vez. La satisfacción de saber que podía ser algo más que una espina en el costado de alguien, cuando la imaginación lo impulsaba. Por mucho que lo intentara, un médico no podía carecer por completo de empatía. No con una persona con la que pasaba tanto tiempo, en cualquier caso. Esa fue la respuesta menos confusa que pudo encontrar. ¿Por qué sigues obsesionada con eso?, respondió, entrecerrando los ojos con frustración ante sus propios pensamientos. Ya te lo he dicho antes. Asegurarme de que estés bien es literalmente mi trabajo. Después de unos segundos más de reflexión, ella recuperó la carta de sus manos. ¿Puedes creer que acabo de enterarme por una carta de hace 20 años que no nací en Asteria? Mi vida entera es una mentira, dijo, intencionalmente dramática. Sin embargo, el non sequitur desconcertó por un momento a Lau. ¿Dónde, entonces? Un barco, en algún lugar de Grand Line. Un barco de la marina, además.
Mis padres iban de camino a Nordblue y mi padre acababa de dejar su trabajo. Me encanta la ironía de esto. Tendré que actualizar eso, añadió cuando ella lo miró con curiosidad tácita. Está en tu archivo. Ella tarareó en tono de aprobación. Si la historia familiar importa, agrega que mi madre tenía ovarios de bronce por haber abordado ese barco. Si Lau necesitaba una confirmación de que había dejado de lado todo lo que había tenido en la cabeza momentos antes, hacer una broma a expensas de sus familiares muertos probablemente fuera una buena idea. El rasgo parece ser hereditario. Ella esbozó una media sonrisa. No podrías pagarme lo suficiente para que subiera a bordo de un barco de la marina por voluntad propia. Pero no parece que tengas las mismas reservas respecto a los barcos piratas. La expresión de su rostro se congeló y parpadeó por un momento pensativa. No tuve muchas opciones. Además, prefiero arriesgarme con los piratas. Escondió el sobre dentro de su abrigo, se puso sus guantes nuevos y se puso de pie. Vamos. No es que no esté disfrutando la conversación, pero ahora que tan amablemente has llamado mi atención sobre el frío, prefiero tenerla en otro lugar. Se había perdido algo durante ese intercambio. No estaba seguro de qué, pero sabía que lo había hecho y no sabía si valía la pena insistir para averiguarlo. Si lo que había estado esperando, sobre que ella finalmente se cansara de su secretismo, ya estaba sucediendo. No dejes que Shachi escuche eso, dijo Lau, levantándose también, y ambos comenzaron a caminar hacia la posada. Oh, que te jodan, se quejó, tirando de la cremallera de su abrigo más cerca de su boca. Lau escondió en un bolsillo la mano que no estaba ocupada con Kikoku. Estaba fría donde había sostenido la suya. No sabía por qué era tan consciente de esos detalles. ¿Crees que el posadero tendrá piedad de mí si le pido limosna? Preguntó. No contaría con ello, dijo desapasionadamente. Y además me perdí la cena. Oh, entonces puedo cocinar algo rápido en el sub. Un sonido proveniente de una de las calles que conducía a la plaza les llamó la atención, y aunque eso por sí solo no hubiera sido condenatorio, el ruido de pasos apresurados pisoteando la nieve tan pronto como se giraron para mirar sí lo fue. Saki comenzó a caminar hacia el callejón de donde provenían los sonidos, y mientras Lau se preguntaba si la autoconservación era una palabra que se borraba de su diccionario de vez en cuando, la sostuvo con una mano en su hombro y la tiró hacia atrás. Vamos a movernos. Si quieren algo, que se presenten primero. Ella lo miró y asintió, metiendo las manos en los bolsillos. Lau no las quitó mientras ambos se dirigían a una calle que estaba mucho mejor iluminada que la sospechosa. ¿Notaste que alguien te seguía? Preguntó en voz muy baja. Solo la proximidad le permitió oírla. No. ¿Había alguien por la plaza antes? Ella negó con la cabeza. Estuve sola todo el tiempo que estuve allí. Y me habría enterado si alguien se hubiera acercado. Lo miró fijamente. Puede que sea una coincidencia, pero estate atento por si acaso. Echó una última mirada hacia atrás. La posada debería ser más segura. Ahí se fue la perspectiva de la cena. Debería haber probado suerte con la sartén. Ella permaneció en silencio por un momento antes de decir, ¿sabes? Me siento un poco nerviosa desde que me enteré de que el gobierno podría ir tras mi cabeza si descubren que estoy respirando. Ya lo es. Sí, pero ¿no te parece que esto es más grave que la piratería? Quiero decir, en este mar abundan los piratas. Nadie está enviando agentes secretos para rastrearte hasta Bunfuk, ¿no eres? Tienes un don para hacerme parecer irracional. No lo hagas demasiado difícil. Ella le dio un codazo suave. Hablaba en serio. Si eso sucede, dijo, pensando que había una posibilidad infinitesimal de que así fuera, lo afrontaremos. Ella dejó escapar un largo suspiro. Esto es exactamente lo que quise decir antes. Este no es tu trabajo. Tu trabajo es mantener a tu tripulación bajo control y saludable. Tal vez tengas razón. Ella pareció sorprendida por su admisión. ¿Lo soy ahora? Tal vez me gustas. Tropezó con sus propios pies, o eso pareció, y lo único que evitó que cayera fue el brazo de Lau alrededor de su hombro. Ella lo miró atónita, claramente insegura de lo que acababa de escuchar, pero cuando él no se retractó se echó a reír tan fuerte que hasta ella tuvo la decencia de taparse la boca para sofocarla y no despertar a los vecinos. Si pudiera escoger un momento y enmarcarlo, y comenzó a decir con mucho esfuerzo. Lau suspiró profundamente, con pesar, con cansancio. Tomaría este y lo colgaría en mi pared. Olvídate de lo que dije. Maldícelo por intentar ser amable. Por eso no lo era la mayor parte del tiempo. Para recordar por siempre que lo dijiste en voz alta. Y me hiciste arrepentirme inmediatamente, dijo secamente.
Prometo mantenerlo en secreto. Será mejor que lo hagas. No es que eso demuestre que te importa, continuó bromeando. Es decir, los chicos nunca sospecharían que decidiste ocuparte de un café que no te gustó durante la mayor parte de un mes cuando podrías haber impedido que Mag lo preparara, o que a menudo haces el turno de noche en la terraza para que podamos dormir por la noche, o que enciendes el aire acondicionado de la sala de calderas antes de que los chicos se pongan a trabajar cuando sabes que se quedarán atrapados allí durante horas. Él permaneció en silencio ante todas estas acusaciones escandalosas y verdaderas que Beppo solía lanzar contra él, pero no contra nadie más. Saki rió entre dientes. ¿Estás avergonzada? No. Entonces, ¿por qué no respondes? No tengo nada que decir. ¿Te estás poniendo rojo? Vete a la mierda. Sus hombros temblaron con una risa contenida. No sea tímido, capitán, todos lo amamos, solo intente preguntar por ahí. ¿Quieres morir esta noche? La vista de la posada los recibió con brillantes luces amarillas y cristales esmerilados que insinuaban una chimenea ardiendo cálidamente en algún lugar detrás de ellos. No es una mala noche para morir, en general, dijo, apartando suavemente su mano y saltando delante de él, pero preferiría pasarla con vida, si pudiera elegir. ¿Tú no? Empujó la puerta de la posada y la mantuvo entreabierta mientras lo esperaba. La abrió por completo y ella se deslizó hacia la recepción. Definitivamente, dijo, sonriendo cuando supo que ella no podía verlo. La inseguridad era una perra. El hecho de que una madre muerta le recordara con cierta delicadeza, a través de cartas, que el mundo estaba en su contra tuvo el desafortunado efecto secundario de reavivar ese sentimiento. Porque, por supuesto, tuvo que empezar a cuestionarse las cosas de nuevo justo cuando creía que había encontrado un lugar al que llamar hogar. Esas 4 paredes polvorientas, o lo que fuera que estuviera escondido detrás de las estanterías, no le hacían ningún bien. Fue estúpido, desde que esperó a que agentes del gobierno aparecieran de la nada para atraparla hasta que le preguntó a Lau directamente por qué la trataba bien, pero uno solo podía vivir tantos años sin confiar en nadie, excepto en 3 personas seleccionadas, hasta que eso dejara algún tipo de huella en ti, supuso. Nadie podía culparla por tener breves recaídas, ¿verdad? Correcto. Especialmente cuando, sin importar cuántas veces preguntara, su capitán se negaba a revelar lo que buscaba. Para ser sincera, no lo había presionado mucho con preguntas, pero no le parecía bien entrometerse y ella creía que en esta etapa él podría revelar lo que fuera que estuviera planeando hacer. ¿Qué estaba escondiendo? Luchó con un tomo que no tenía nombre en el lomo y se quedó atascada entre otros 2 que claramente no eran lo que buscaba. Ese bastardo presumido que tenía por capitán más vale que se alegrara cuando encontrara la guía. Porque lo iba a encontrar. Ya llevaba más de una semana atrapada en ese lugar, hojeando libros, para irse cuando Hilda cerró la tienda y escuchar las historias de las aventuras de los demás por la isla, escapadas a islas cercanas incluidas, mientras tragaba polvo y olía a moho. Ya ni siquiera valía la pena el esfuerzo. Hasta Lau le había sugerido que abandonara la búsqueda. Pero, como le había dicho a Penguin unos días antes, cuando eliges una batalla que no puedes ganar, sigues adelante y la ganas de todos modos. Saldría de esto con algo que mostrar, incluso si fuera un libro decrépito sobre productos sobrenaturales. Dicho libro se había soltado tras mucha insistencia de su parte, y como ella no era usuaria de frutas del diablo y por lo tanto las leyes de la física sí se aplicaban a ella, la fuerza con la que había tirado la hizo dar un paso hacia atrás, lo que la hizo tropezar con una pila de libros en el suelo, lo que la hizo golpearse la nuca con una estantería, y varios libros le cayeron encima de donde estaban apilados encima del estante más alto. Hubiera sido más cómico si hubiera derribado la estantería y hubiera comenzado un majestuoso efecto dominó dentro de la tienda, pero ella no pesaba ni de lejos lo suficiente como para derribar uno de esos. El ruido fue suficiente para alertar a Rudy y Hilda. Genial. Lo lograste. Saki se quitó un libro de la cara y vio a Hilda mirándola con desaprobación a través de sus gruesas gafas, con las manos en las caderas. Esa pila de libros tenía 24 años. No te ofendas, Hilda, pero no creo que me importe, respondió Saki, echando un vistazo al libro que todavía tenía en la mano derecha. Y he aquí que era una guía completa de las frutas del diablo. También parecía mayor que el dueño de la tienda, lo que la hizo preguntarse si había perdido el tiempo de manera espectacular, pero las falacias de los costos hundidos hacían que la vida fuera más fácil de soportar y se negó a pensar más en esa posibilidad. ¿Está bien? La voz de Rudy llegó acompañada de los sonidos de más libros cayendo y él quedando atascado. Saki no podía ver desde dónde había caído, pero Hilda sí. Rudy.
fuera esas astas. Es más fácil decirlo que hacerlo. Tú también. Le dijo a Saki, sacándola a toda prisa del pasillo donde había ocurrido el desastre. Salid las dos, no me dais más que problemas. En ese momento, Saki tuvo una idea clara de por qué nadie en su sano juicio venía a comprar a esa librería. Ella salió detrás de Rudy, quien tuvo que salir por la puerta lateral porque de otra manera no cabía. ¿Aún no puedes guardarlos? Preguntó Saki conversacionalmente. No, pero mira. Dijo, con aspecto alegre, y palpó la base de las astas, tiró un poco y las desenroscó ante sus ojos. ¿Qué te parece? Buen truco de fiesta, ¿no? No creo que deba funcionar así, dijo Saki, tratando de comprender lo que acababa de ver. Así es, se encogió de hombros y se los volvió a poner. ¿Y bien? Miró el libro que llevaba bajo el brazo. ¿Encontraste lo que buscabas? Sí. Lo levantó para mostrárselo. Con suerte, obtendremos información sobre lo que comiste. ¿Tu capitán ha averiguado algo sobre los que se llevó? No es que me lo haya dicho. Podría preguntarle por ti. Buscó un cigarrillo en el bolsillo de la chaqueta. Me gustaría, sí. Quiero saber si a mí también me van a crecer pezuñas. Supongo que puedes cultivarlos ahora si quieres. Ah, ¿sí? Lo dejó caer. ¿Cómo? No soy yo quien debería saberlo, respondió ella con indiferencia. Yo tampoco lo sé. ¿Cómo voy a saberlo? No lo sé, el experto dijo que simplemente deberías hacerlo. Se acarició la barba. Él también se ha comido uno, ¿no? Saki no estaba segura de si debía responder a esa pregunta con sinceridad. ¿Por qué preguntas? He estado prestando atención a los carteles de búsqueda desde que aparecisteis en Niva. La miró de arriba abajo y luego sonrió. La hija de Du tiene una recompensa. Ja. Esa es realmente buena. Y su capitán también está a punto de convertirse en supernova. Saki inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Supernova? ¿No sabes lo que es? Nunca lo había oído antes. Arqueó las cejas con escepticismo. Ustedes, los Blues, son raros. Un supernova es un pirata novato que consigue una recompensa de 100 millones en menos de un año. Hay unos cuantos cada año. ¿Tantos? Y parece que este año habrá más de lo habitual. La competencia es dura. Ella sonrió. No se comparan con nosotros. Rudy se rió a carcajadas. Ese es el espíritu. Hoy en día no hay tantos piratas decentes en ninguna parte, se agachó con esfuerzo para recoger su cigarrillo. Era diferente en los viejos tiempos, cuando el rey pirata estaba vivo, ahora todo es escoria por todas partes, que viene a este mar como si fuera suyo. Sin consideración alguna. Sus palabras le recordaron a Saki una cueva húmeda en las profundidades de una montaña, un lago, unas manos de piedra hacia arriba y su cuello ardiendo. Inconscientemente, extendió la mano para frotarse el lugar donde le habían inyectado el tranquilizante. Ya me han dicho algo parecido antes. Ya me lo imaginaba. Navegas con la bandera pirata. Eso no te va a hacer ganar amigos. Está bien. No vine aquí para hacer amigos. Rudy miró a Saki con una expresión ligeramente sorprendida. Ella solo esperaba su reacción, pero no fue la que esperaba. Tú también nos dijo algo parecido cuando se quedó con nosotros. No estaba muy embarazada todavía. Sus amigos ya se habían ido y ella estaba sola esperando al muchacho de la marina. Sacó una caja de cerillas de otro bolsillo y encendió el cigarrillo. No le creí a Hilda cuando me dijo que eras el hijo de Du, pero parecía tan segura de sí misma que, exhaló una bocanada de humo. No puedo culparte. A mí también me costó creerlo, dijo Saki. Para ser sincera, no sé si lo he asimilado del todo. No, ya lo veo. Las mismas pecas, la misma terquedad. ¿Cuántos días has pasado en la tienda de mi esposa? Demasiado. Soltó otra carcajada cordial. La misma honestidad sin el mismo tacto. Se movió sobre sus pies, sintiéndose un poco avergonzada. No estaba acostumbrada a hablar con la gente sobre su madre. Se había convertido en una especie de tema tabú en casa después de su desaparición, y nunca había preguntado muchas cosas sobre ella. Se preguntó si debería haberlo hecho. Saki tuvo la impresión, mientras leía sus cartas, de que nunca había tenido la oportunidad de conocerla. Y no has oído lo peor de ella. Seguro que no, dijo con picardía. Por la forma en que le hablas a tu capitán, puedo imaginar cómo le hablas al resto de la tripulación. Todos somos amigos. ¿Qué es una pequeña pelea entre nosotros? Rudy se rió entre dientes.
Esos son los mejores amigos, dijo, dando otra calada a su cigarrillo, y algo le llamó la atención en algún lugar detrás de Saki. Ella se dio la vuelta y vio a un hombre con aspecto de pirata que pasaba por la calle y mantenía sus ojos pegados a ellos. ¿Qué estás mirando, maldito hijo de Percebe? El otro hombre se erizó y, apretando los dientes, caminó hacia ellos pisando fuerte. ¿Cómo me llamaste? Sin inmutarse, Rudy cogió su petaca al mismo tiempo que el pirata buscaba algo en el interior de su abrigo y, percibiendo el peligro en el aire, Saki se puso delante de Rudy y miró al recién llegado con una sonrisa. Sería mejor si pudiera evitar que ocurriera un incidente delante de la tienda, sobre todo si iba a implicar balas y fuego. Las manos de los hombres se congelaron en sus respectivos bolsillos interiores. ¿Necesitas algo? Preguntó ella. El hombre la miró desconfiado de pies a cabeza, como si mentalmente comparara lo que veía con algo. ¿Eres la mujer que estaba con el bastardo de Trafalgar en la pelea del bar? En una fracción de segundo, la sonrisa de Saki desapareció y golpeó la guía de la fruta del diablo en su sien, y por si acaso, cuando él estaba en el suelo, ella lo pisó varias veces. Dilo otra vez si te atreves, escupió, pisándolo varias veces más. ¡Qué violencia! El comentario no vino de Rudy. Saki levantó la vista del hombre para ver a Penguin y Shachi acercándose a la escena del crimen. ¿Qué hizo? Preguntó Shachi. Preguntó si las cortinas hacían juego con la alfombra. Insultó a nuestro capitán. Inmediatamente, el hombre se encontró bajo 2 botas más. ¿No te parece suficiente? Preguntó Rudy. Los 3 se detuvieron a mirarlo, y el hombre, que se había acurrucado y adoptado la postura de tortuga, aprovechó ese pequeño lapso para alejarse a 4 patas. Merecido. Absolutamente. No podemos permitir que nadie nos insulte. De todos modos, ¿qué estás haciendo aquí? Esto. Shachi levantó una bolsa por las asas. Saki parpadeó. Eso. Es comida para llevar. Íbamos a comer afuera con los otros muchachos. Bien, ¿eso todavía tienes trabajo que hacer? No. Dio unos golpecitos en el libro. Encontré lo que buscaba. Lo lograste, dijo Pingüino sin poder creérselo del todo. Lo hice, repitió orgullosa. Entonces no perdamos más tiempo. Hoy quiero comer a una hora decente, se quejó Shachi, agarrando a Saki por la capucha de su abrigo y tirando de ella. Saki se volvió hacia Rudy y le hizo un gesto con la mano mientras se la llevaban a rastras. Gracias por la ayuda. Nos vemos. Juventud, dijo, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica y exhalando un poco de humo. Pensé que estarían fuera de la ciudad todo el día, preguntó Saki a los chicos. No, hoy hemos decidido relajarnos, dijo Penguin. Pero ayer encontramos algo. Beppo lo hizo, en realidad. Sí, él cree que ha encontrado un camino hacia el lago escondido, pero lo dejaremos para mañana. Eso sonaba interesante. Diablos, todo sonaba interesante siempre y cuando no implicara buscar en los estantes cerca de Hilda. Me gustaría ir. Creo que si paso más tiempo dentro de 4 paredes moriré. Shachi resopló. Claro. Cuanto más, mejor. Saki siguió el ejemplo de sus compañeros de tripulación hasta la plaza donde parecían terminar todo el tiempo y donde estaban todos excepto Lau. ¿No pudiste comunicarte con el capitán? Está escondido en la enfermería. Será mejor que no lo molesten. Y sí. Los meses que habían pasado viajando juntos habían sido suficientes para que todos se toparan con Lau haciendo algo indescriptiblemente espeluznante, pero los miembros más nuevos aún no habían tenido el placer, por lo que no entendían a qué se debían las miradas oscuras que intercambiaban. No había necesidad de hacerles perder el apetito. El tiempo se encargaría de esos detalles, de eso estaba segura. Oye, es pastel de carne. Dijo Asuka con una sonrisa cuando abrió una de las bolsas. Bendita inocencia. ¿Estamos listos? Sí. Está bien, a la cuenta de 3. 1, de todos modos, Shachi abrió la puerta de una patada. Hijo de puta, tomen posiciones. Saki y Beppo levantaron el libro desde abajo y desde arriba a la vez, poniendo una rodilla en el suelo, al mismo tiempo que Penguin y Shachi estaban a sus costados, haciendo equilibrio sobre una sola pierna, señalando con sus manos hacia el libro como presentadores de televisión, todo mientras sonreían con la satisfacción de un trabajo bien hecho y gritaban. ¡Tada! Lau los miró como si estuviera contando todos los errores que había cometido en su vida y que lo habían llevado a relacionarse con esas personas. Luego se volvió hacia sus especímenes como si no tuviera 4 idiotas haciendo poses en la puerta de su enfermería tratando de llamar su atención.
Se quedaron allí, con las sonrisas congeladas en sus caras, durante unos buenos segundos, pero cuando se dieron cuenta de que Lau se negaba a reaccionar en absoluto, gruñeron y se pusieron de pie. Capitán, usted no es divertido. Desentumecer. Al menos podría haberme estremecido. ¿Qué? Grosero. ¿Qué querías? Aquí. Se encontró frente a un libro que ocupaba todo su campo visual. Oh, lo encontraste. Lo tomó de las manos de Saki y le pasó unas cuantas páginas distraídamente. De nada, dijo ella con amargura. Siguió mirando las páginas, luego fue al final y vio algo en letra pequeña. Está desactualizado. Estoy empezando a sentirme seriamente ofendido. Te dije que podías dejar de buscar. No es mi problema que hayas insistido en encontrar el libro. Está bien, ahora me siento ofendido. Lau exhaló un largo suspiro por la nariz mientras seguía mirando el libro sin mucha convicción. Supongo que podría ser útil. No es como si alguien descubriera una nueva fruta del diablo todos los días. ¿Es necesario decirlo como si te doliera admitirlo? Vete. Estoy ocupado. Saki abrió la boca indignada, atónita hasta el punto de no poder hablar porque él fuera tan grosero después de todos sus esfuerzos, pero por si acaso decidía dejar fluir lo que estaba pensando, una pata cubrió el orificio abierto mientras unas manos y voces humanas le daban palmaditas en los hombros y la cabeza y le decían, ahí, ahí, y la sacaban a rastras de la enfermería contra su voluntad. No es que ella se resistiera. Qué descaro el de ese hombre. El guía había sido idea suya en primer lugar, y ella había pensado honestamente que ayudaría. Podía ser terca cuando quería, lo que, hay que admitirlo, era la mayor parte del tiempo, pero ni siquiera ella habría pasado más de una semana encerrada con Hilda y todas esas montañas de polvo si no fuera a resultar en nada. Cuando salieron, pateó la nieve de la cubierta con desánimo, hizo que algunas volaran por la borda y golpeó a un trabajador del muelle con ellas. El hecho de que un tipo cualquiera la insultara no la puso de mejor humor, pero no importaba. Como pirata, podía permitirse el lujo de ser malvada sin remordimientos si le apetecía. Se revolvió el pelo con un enfado apenas contenido y se acomodó un par de horquillas que había cogido para que no le cayeran en la cara. Miró hacia otro lado del puerto, hacia los barcos y las pequeñas embarcaciones que bordeaban la costa. Entre ellas, vio una de tamaño mediano, no tan grande como el Polartán, pero definitivamente más grande que los barcos pesqueros. Aquel estaba destinado a viajes de larga distancia y, si su vista no le fallaba, tenía varias troneras en el costado del casco. No se veía ninguna bandera y eso era extremadamente sospechoso. Chicos, gritó Saki, ¿sabéis si ese barco lleva mucho tiempo allí? Dirigieron su atención hacia él y fue Beppo quien respondió. No creo que estuviera allí ayer. ¿Es ahí donde vino el chico de antes? Dijo Shachi. ¿Quién sabe? Respondió el pingüino. Pero parece sospechoso. No lo perdamos de vista, sugirió Saki. No deberíamos bajar la guardia si tienen algún problema con nosotros. ¿De verdad crees que empezarían a hacer algo después de lo que pasó? Preguntó Shachi incrédula. Más vale prevenir que curar, dijo Beppo, y todos estuvieron de acuerdo con su evaluación porque tal vez meterse con Beppo era una necesidad, pero también tenía buen juicio cuando importaba. Él y Saki merodearon por el área del misterioso barco después, pero no vieron a nadie en la cubierta ni alrededor. Decidieron que lo mejor que podían hacer era contárselo a Lau y esperar, así que se fueron y se dirigieron hacia la calle principal, donde los mismos niños que los piratas de Art habían asustado durante la pelea de bolas de nieve vieron a Beppo, lo saludaron, le lanzaron una bola de nieve y huyeron fingiendo que tenían miedo. Beppo sonrió, levantó los brazos y los persiguió gruñendo. Mientras observaba a Beppo jugar con los niños, Saki pensó que realmente se había perdido mucho mientras estaba en la librería de Hilda y se dejó caer en la nieve contra una casa para esperar hasta que terminaran, pensando en lo afortunada que era de tener amigos así. El viento invernal era gélido la mañana que los piratas de Art eligieron para ir a explorar el lago. El barco sospechoso todavía estaba atracado en el puerto y toda la tripulación ya había sido alertada, pero todavía no se veía ningún movimiento a su alrededor. Lau se quedó, diciendo que tenía cuidado de dejar el submarino desatendido, aunque estaban bastante seguros de que simplemente no quería que lo sacaran de su laboratorio científico improvisado. Beppo abrió el camino una vez que llegaron a las afueras del pueblo, abriéndose paso por un sendero que apenas podían ver y posiblemente nadie más trataba en los meses más fríos, y afortunadamente para todos iba delante de ellos y facilitando el camino para los que iban detrás, porque la vegetación invernal estaba persistentemente en el camino, y cuando podía, persistentemente en sus caras.
Saki siguió a los demás, admirando el paisaje porque, a diferencia de ellos, ella aún no había visto nada fuera del pueblo. El bosque de abetos estaba pintado de blanco y, mientras el grupo avanzaba por la nieve, algunas ramas se desprendían de ellas. Unos minutos después de abandonar el sendero visible, Beppo hizo una señal con la pata hacia algo que había entre los árboles. Eso es lo que vi el otro día. Otro breve forcejeo y se encontraron ante una piedra alta, semienterrada por la nieve y muy fuera de lugar. Una parte de Saki, probablemente la que iba desde las rodillas hacia abajo, sentía cierta afinidad con ella. Es un marcador de piedra, dijo Beppo mientras Uni lo rodeaba, inspeccionando la superficie. No hay nada en él. Quien haya subido tan alto sabe a dónde va, respondió Penguin. Beppo pasó un rato olfateando y mirando a su alrededor antes de guiarlos hacia la cima. Sus instintos eran la única garantía de que encontrarían tierra firme bajo sus pies mientras caminaban. Pero, pensó Saki, era un riesgo que podía correr sin preocupaciones. Si era capaz de mantenerlos alejados de los problemas en el caos que eran las aguas del Grand Line, una montaña sucia no iba a estar por encima de sus capacidades. Si esto superaba las capacidades del grupo que lo seguía, ella incluida, era algo que otra cosa estaba por determinar. ¿Has estado escalando así todos los días? De ninguna manera, dijo Uni con voz áspera. El rostro de Pingüino estaba rojo, aunque nadie podía decir si era por el frío o por el esfuerzo. Esto es lo más alto que hemos llegado. ¿Cuánto falta para llegar a la cima, Beppo? Él no respondió. ¿Estás seguro de que es una buena idea continuar? Se preguntó Saki en voz alta. Shachi giró la cabeza con una sonrisa. ¿No puedes seguir el ritmo? Dijo. Saki recogió un puñado de nieve que tenía sobre las rodillas y se la arrojó en la cara. Shachi le devolvió el favor hundiendo la cabeza en la nieve, pero no fue la única que se mojó la cara. La nieve empezó a caer de los árboles mientras el mundo bajo sus pies temblaba, y cuando Shachi perdió el equilibrio, se agarró a Penguin para mantenerse en pie y terminó arrastrándolo hacia abajo también. Fue el terremoto más largo que habían experimentado desde su llegada y sus efectos se sintieron de inmediato. Cuando la tierra dejó de temblar, hubo un inquietante momento de silencio, lo suficientemente largo para permitirles sentirse aliviados, antes de que un estruendo empezara a sonar en la distancia, primero sordo, luego creciendo en intensidad. Solo 3 personas conectaron los puntos lo suficientemente rápido para darse cuenta de lo que significaba el sonido antes de que fuera demasiado tarde, y tenía sentido, porque Asteria era completamente plana y los miembros más nuevos de la tripulación simplemente no estaban acostumbrados a la mecánica del agua sólida. Beppo, benditos sean sus instintos animales, se abalanzó sobre Uni, Tutu y Asuka y los arrojó hacia lo más espeso del bosque para que los árboles los protegieran, pero Penguin y Shachi llegaron una fracción de segundo demasiado tarde, y con la nieve ralentizándolos, lo máximo que lograron fue hacer un gesto a Saki hacia el abeto más cercano y agarrarse a él con todas sus fuerzas. Observar la nieve moverse implacablemente hacia ellos se sentía surrealista, y lo único que Saki tuvo tiempo de pensar antes de que estuviera sobre ellos fue que a pesar de toda la adrenalina que había sentido cada vez que había estado a punto de morir, era como un ciervo ante los faros del coche mientras la inevitabilidad de la mortalidad humana venía a saludarla otra vez. Jaja, ¿qué tal este final indigno? La avalancha los golpeó y Saki vio con los ojos entrecerrados que habían logrado no perder el control del tronco, pero cuando pensó que lo peor ya había pasado y que no habían quedado enterrados vivos después de todo, el árbol se desprendió y la nieve los arrastró con él, empujándolos un largo trecho por la ladera de la montaña y un acantilado que, antes de que la nieve deslizante les hiciera mella, había quedado oculto por los árboles y arbustos que crecían en su borde. El estómago de Saki flotó hacia arriba al mismo ritmo que ella cayó 30 pies hacia abajo, y soltó el árbol destrozado cuando se dio cuenta de que había una buena posibilidad de que terminara aplastada debajo de él cuando golpeara la tierra de abajo. Contrariamente a la creencia popular, generalmente sostenida por personas que no sabían lo que era el verdadero invierno, aterrizar sobre la nieve no era nada suave. De hecho, era bastante doloroso y la sensación era aún peor cuando caía más nieve encima. Todo le dolía como si hubiera aterrizado sobre concreto y todo su cuerpo, salvo su mano izquierda, estaba enterrado, pero al menos sabía en qué dirección cavar antes de asfixiarse, y se puso a ello en pánico. Solo cuando logró salir a la superficie de la nieve y tomar aire fresco se dio cuenta de que había estado bajo apenas un par de pies de nieve. Un poco más y habría estado perdida. Un trébol de la suerte, sin duda. Pero no tenía tiempo para perder el tiempo.
Miró a su alrededor y vio el tronco y las raíces del árbol que habían estado abrazando, que sobresalían de la nieve, y a solo unos pasos de distancia, una mata de pelo rojo que emergía de él maldiciendo a todo pulmón. Ella comenzó a entrar en pánico nuevamente cuando no pudo ver a Penguin por ningún lado, hasta que notó las dos botas que sobresalían junto al baúl. «Shachi», gritó, o al menos lo intentó, porque sonaba como si estuviera tosiendo, y señaló a Penguin mientras corría hacia él tan rápido como sus doloridas extremidades se lo permitían. Shachi se puso en movimiento antes de que ella pudiera terminar de decir su nombre, y cavaron en la nieve frenéticamente con sus manos tan rápido como pudieron, y cuando una parte razonable de las piernas de Penguin quedó al descubierto, lo tiraron hasta que lo desatascaron, y todos fueron enviados hacia atrás. El pingüino parecía un poco azul, pero de alguna manera su gorra todavía estaba puesta. Si Saki no lo hubiera visto sin ella varias veces, habría pensado que la había pegado. «¿Pen?», preguntó Shachi, inseguro. «¿Sigues con nosotros?». «Dame un minuto», susurró. Saki pasó ese minuto inspeccionando la masa de nieve que se interponía entre ellos y el camino. Intentó trepar, pero la nieve estaba demasiado suelta y no podía agarrarse a nada más sólido que las ramas rotas de los árboles. Mirando a su alrededor y a juzgar por el lado del acantilado que no estaba cubierto de nieve y revelaba una roca lisa, supuso que estaban dentro de un desfiladero. Eso podría ser bueno, en el sentido de que seguir por el desfiladero los llevaría al mar. Pero también era bastante terrible, en el sentido de que podían ir por el camino equivocado o, peor aún, llegar al océano y no tener otra opción que nadar en agua helada hasta llegar a la orilla. Shachi gritó detrás de ella. «¿Hay alguien ahí arriba?». Pero no hubo respuesta. «Espero que estén bien», dijo Penguin. «Beppo está ahí». «Estoy segura de que estarán bien», respondió Shachi y luego le preguntó a Saki. «¿Crees que podemos volver a subir?». «No hay dados». «Mierda». «Sí». «Entonces, ¿y qué hacemos?», preguntó Penguin. «¿Nos quedamos quietos hasta que vengan por nosotros o tratamos de encontrar una salida?». «Aunque estén bien, no sabemos si podrán ir a pedir ayuda», dijo Saki, aunque no estaba segura de querer moverse del lugar. En el peor de los casos, los demás no podrían volver a la aldea, pero seguro que Lau se enteraría de la avalancha y ataría cabos cuando no volvieran. Aunque, Capitán y yo, ¿a quién engañaba? Él podría permanecer encerrado durante días en esa enfermería siempre y cuando nadie lo obligara a salir para atender sus necesidades humanas básicas. O tal vez se alejaría de su trabajo cuando se quedara sin café. Esa era una posibilidad, siempre y cuando no intentara prepararlo en un mechero Bunsen. Otra vez. Saki se dio cuenta claramente de que tenían que salir de allí, no solo por su propio bien, sino para evitar la muerte prematura y negligente de su capitán. Cuando se giró para mirar a sus compañeros de tripulación, algo en sus rostros le dijo que sus pensamientos no se habían alejado demasiado de los de ella. «Pero ahí está Max», susurró Penguin, como si tuviera miedo de ser escuchado. «¿Recuerdas lo que pasó la última vez que él y el capitán discutieron?», respondió Saki. Hubo un momento de silencio. «¿Nos mudamos?», dijo Shachi, más como una afirmación que como una sugerencia. «¿Nos movemos?», repitió Penguin. Saki se rascó el pelo y echó una última mirada hacia la cima del desfiladero. «Nos movemos». Las horas transcurrían para la asignatura de Derecho como para un estudiante universitario antes de los exámenes finales. Demasiado rápido y sin conexión con la realidad, perdido en cantidades incuantificables de concentración y cafeína. Y que estaba empezando a abandonar su sistema, si los repetidos intentos de sus ojos de cerrarse contra su voluntad eran un indicador. Debería tener todavía en el armario debajo del fregadero algo de su viejo café guardado. Observó atentamente el mechero Bunsen. No vale la pena dejar que Mag lo pille en el acto como la última vez y recibir una reprimenda de 1 hora y una taza de buen café. Con un suspiro, dejó la guía de la fruta del diablo, se levantó de su silla como un octogenario enfermo y arrastró los pies hasta la puerta solo para abrirla antes de poder agarrar la manija. Mac estaba del otro lado, mirándolo desde 1 metro por debajo. Debería haber aprendido antes que las personas pequeñas compensaban su falta de altura con su ira. ¿Qué? Graznó, porque no había hablado con nadie desde esa mañana y nunca era un mal momento para perder algunos puntos más de dignidad. La gente del pueblo dice que el terremoto de hace un momento provocó una avalancha en las afueras. ¿Qué terremoto? Mac enarcó un par de cejas, escéptico y ligeramente impresionado. Se quedó mirando a Lau durante 2 segundos que parecieron medio minuto e ignoró su pregunta. ¿Los demás no están fuera de la ciudad? Apartó la mirada y se frotó perezosamente la nuca.
Sería demasiada coincidencia que los pillaran capitán. Su mano se detuvo a mitad del movimiento y después de un momento, le golpeó la cara mientras dejaba escapar el fruto del amor entre un suspiro y una maldición. 3 humanos en pánico y un oso polar aparecieron detrás de Mac y comenzaron a hablar al mismo tiempo, y él no necesitó prestar atención a sus confusas explicaciones para entender lo que estaban diciendo. Debería haber usado el quemador cuando pudo, pensó mientras enviaba a Beppo a buscar a Kikoku y tomaba su abrigo. De la boca de Saki salían fuertes bocanadas de aire brumoso mientras avanzaba con dificultad junto a sus compañeros, intentando encontrar la salida del desfiladero. No podía decir si había pasado mucho tiempo desde que la avalancha los había arrojado por el borde, porque seguro que lo sentía cada vez que daba un paso hacia adelante con sus músculos doloridos, pero el sol todavía estaba bien alto en el cielo. Eso era una buena señal. Lo peor que les podía pasar en ese momento era quedarse atrapados allí durante la noche sin ningún refugio a la vista, y cuanto más avanzaban, más se consolidaba en su mente la sospecha de que iban en la dirección equivocada. Bueno, para ser justos, lo peor que podría pasar era que una réplica del terremoto lograra provocar otra avalancha y dejar caer una tonelada métrica de nieve sobre ellos, pero este era un factor que no podían controlar, y lo único que podían hacer para evitarlo era encontrar la salida, cuanto antes, mejor. Sin embargo, en secreto se alegraba de que el resto del equipo mecánico no hubiera caído junto con ellos. Aunque habían mejorado en ese aspecto durante esas semanas, no estaban hechos para el clima nevado, y lo que ahora era una caminata relativamente silenciosa siguiendo un arroyo congelado se habría convertido en una serie ininterrumpida de quejas por el frío. Es la hora del almuerzo, dijo Shachi, y Saki tuvo que preguntarse por un segundo si realmente había estado expresando sus pensamientos en voz alta. ¿Cómo lo sabes?, preguntó ella. ¿Por qué tengo tanta hambre que podría comerme un oso? Un oso cubierto de coco. Y estornudar, si llegara el caso. El pingüino resopló. Espero que nunca te quedes varado en una isla desierta con Beppo. No sé, duraría mucho tiempo como ración. Dudar. Quiero decir, si miramos esto estrictamente desde un punto de vista de supervivencia, ojalá estuviera aquí, murmuró Saki con voz cansada. Con la brújula interior que tiene, ya estaríamos en el pueblo. ¿Quieres que te lleve a caballito, no? Ella le dio una patada blanca. Métete un poco de nieve en la boca, por favor. Chicos, dijo Penguin, miren hacia adelante. Siguiendo la indicación de Penguin, se dieron vuelta para prestar atención a dónde se dirigían en lugar de a ellos mismos, y descubrieron que el camino ya no existía. Una pared de rocas bloqueaba el camino y escalar estaba descartado. Saki levantó los brazos débilmente. Sí. Un callejón sin salida. El pingüino no estaba dispuesto a fingir energía. Me pregunto si alguna vez podremos correr el riesgo de que todo se vaya a la perfección y salir victoriosos. Bueno, estamos prácticamente en el fondo, así que, eso es exactamente lo que dije, interrumpió Shachi antes de que pudiera terminar el juego de palabras. No en voz alta, respondió Penguin. Me habrías dicho que lo había gafe. Saki se acercó al peñasco que tenían frente a ellos, cuyo fondo estaba cubierto por una pila de nieve que parecía haber caído recientemente de las plantas que crecían en su superficie, si es que no tenían nieve era una indicación. El hielo del arroyo desapareció debajo de él, pero no pudo ver su origen. ¿Buscas algo?, preguntó el pingüino. El río debió tener su origen por allí. El manantial, en realidad. Debe estar bajo toda la nieve. Saki tarareó en voz baja y trató de dar un paso atrás cuando Shachi, frustrado, pateó una pequeña roca a su lado y comenzó una reacción en cadena al golpear una roca más grande en la base del peñasco, que se volvió inestable y cayó, haciendo que la nieve acumulada se deslizara y derribara a Saki, enterrándola de cintura para abajo. Ella se tumbó en el suelo después de caer de cara, con los brazos estirados frente a ella para amortiguar la caída, y solo levantó la cabeza para decir: Shachi, te odio. Hubo un pequeño momento de silencio donde los dos hombres miraron el peñasco con sorpresa escrita en sus caras, pero luego se apresuraron hacia ella para ayudarla a salir del montón de nieve tomándola de los brazos. Mira esto desde un punto de vista positivo, empezó Shachi. Shachi, no sé si estás tratando de que te golpeen, pero, primero mira hacia atrás, golpea después, dijo Penguin con una sonrisa curiosa. Al girar la cabeza cuando estuvo de pie, todavía sostenida por los brazos, vio que había una abertura en la base de la roca, demasiado grande para ser un manantial. Era lo suficientemente ancha como para permitir el paso de dos personas, y la fuente del agua del arroyo no estaba a la vista. Más bien, continuaba su curso en la oscuridad, sin ser molestado.
Bonito, ¿eh? Estoy tratando de decidir si valió la pena volver a sufrir una avalancha. Vamos, no estuvo tan mal. Apenas la última palabra había salido de la boca de Shachi cuando, muy seria, Saki saltó sobre él y lo derribó, solo para tomar un puñado de nieve y golpearlo en su cara antes de rodar y hacer un esfuerzo colosal para levantarse por sí sola. Valió la pena, dijo, sacándose el polvo blanco del abrigo con expresión de dolor. Me duele todo, se quejó Shachi. No te pongas dramático, respondió el pingüino, dando unos pasos hacia adelante para inspeccionar la cueva. No veo nada. Saki lo siguió y asomó la cabeza, seguida de cerca por Shachi. Se adentró más que ellos, esforzándose por ver, aunque estaba teniendo más éxito que el tipo sin ojos y el imbécil que nunca se quitaba las gafas de sol. El suelo de la cueva estaba completamente congelado, pero, el lado positivo, el hielo se rompía cada vez que lo pisaba, por lo que podía avanzar siempre que no fuera demasiado rápido. Después de una breve inspección, localizó una forma alargada sobre su cabeza. Intentó agarrarla, pero cuando tiró, descubrió que estaba atascada y no se movía. Tal vez tirando hacia arriba, el pensamiento murió tan pronto como estaba a punto de nacer, debido completamente a los brazos y piernas cortos. Ella contempló si valía la pena sacrificar su dignidad por este descubrimiento, y se preguntó qué sería peor, pedir ayuda o comenzar a saltar en el lugar para desalojar la cosa, pero no tuvo tiempo de decidir antes de que Shachi hablara. ¿Necesitas ayuda para alcanzar algo?, dijo Shachi, aparentemente inocente si no fuera por la sonrisa que lucía. Sí, señor gafas de sol en la oscuridad. ¿Cree que puede darme una mano? La verdad, dijo, imperturbable, mientras se acercaba a ella con cautela y extendía la mano, deberías considerar llevar una escalera portátil contigo. No puedes contar con tenernos cerca todo el tiempo. Afortunadamente, dijo en tono monótono. Cuando Shachi bajó el objeto, Penguin se acercó y algo hizo clic en su mano. La pequeña llama de un encendedor plateado iluminó la antorcha que estaba en la pared y que Shachi sostenía en ese momento. ¿Crees que seguirá encendida?, preguntó Saki, tocándola con un dedo. Estaba fría al tacto y algo húmeda, pero por lo demás parecía estar en buen estado. No parece que esté húmedo, dijo Shachi. Quizás por eso estaba tan alto. Claro. El agua lo arruinaría. No hay forma de saberlo, salvo intentándolo, dijo el pingüino, y de inmediato puso la llama en la punta del soplete. Le tomó unos segundos, una maldición cuando se quemó el pulgar por sostener el encendedor demasiado tiempo, y Shachi intentó atraparlo milagrosamente en el aire, pero después del segundo intento el soplete se encendió, y la llama siguió creciendo hasta que las paredes de la cueva que los rodeaba se volvieron completamente visibles. El arroyo que habían seguido hasta la cueva continuaba por un túnel que se dirigía hacia las profundidades de la montaña, y las paredes estaban llenas de más antorchas como la que habían encontrado. Estaba claro que el lugar había sido muy utilizado, de lo contrario no se habrían molestado en iluminarlo. Además, no podía haber estado abandonado por mucho tiempo, si las antorchas no se estaban desmoronando al tacto. Lo que unos instantes antes había sido un descubrimiento fortuito de repente se convirtió en algo más. Los tres compartieron una mirada llena de anticipación y sueños de infancia que amenazaban con hacerse realidad. No era difícil adivinar que Penguin y Shachi estaban pensando que habían encontrado algo relacionado con el tesoro. Si la cueva realmente continuaba hasta el centro de la isla, había una buena posibilidad de que terminaran en el lugar marcado en el lago. Pero después de hablar con Hilda y leer las cartas de su madre, Saki tuvo que preguntarse si realmente se estaban acercando a lo que los científicos de Oaran habían descubierto y de qué se trataba. Necesitaba al menos intentarlo. Ella intentó no sonar demasiado emocionada cuando comentó, esperanzada. Entonces, podríamos hacerlo sensato y dar la vuelta, hoy se quedó en silencio. O ser piratas, dijo Shachi con una sonrisa. Cazadores de tesoros, añadió Penguin. Buscadores de botín. Cazadores de botines. Se le escapó un bufido muy poco femenino. Está bien, lo entiendo, dijo Saki entre risitas. Vamos. A la aventura. Declaró Shachi levantando la antorcha en alto. Lau partió del Polartan con Beppo a la cabeza y Mac a cuestas, y con cuerda suficiente para abastecer a todos los vaqueros del West Blue. Al resto se le había dicho que esperara por si no regresaban a tiempo y alguien necesitaba pedir refuerzos a los habitantes del pueblo. Esperaba que no llegara a eso, porque si había algo peor que los civiles pidiendo favores a los piratas, eran los piratas los que se los pedían, pero sabiendo cómo les solía ir la vida, no iba a descartar ninguna opción de plano.
Una vez que llegaron al bosque, no fue difícil encontrar el lugar donde la tripulación se había separado. Una enorme pendiente formada por la nieve que la avalancha debía haber arrastrado, estropeada por huellas de pánico esparcidas por todas partes, y Lau tuvo que preguntarse cuánto tiempo habían perdido corriendo en círculos y gritando antes de regresar al pueblo en busca de ayuda. Los empujaron por el acantilado, dijo Beppo. Solo había nieve y una caída libre donde la avalancha debía haber arrancado los árboles a su paso, y en el fondo, un río helado que, cuando hacía menos frío, supuso Lau, corría por el desfiladero. No podíamos verlos y no podíamos bajar, y entonces fue cuando fuimos a advertirles. Lau miró hacia abajo. Había un desnivel de 30 pies hasta el fondo y no había forma de llegar sin saltar o caminar toda la longitud del desfiladero desde el mar. Mac, ¿hay algún lugar? Ya estoy en ello, respondió, y Lau miró hacia atrás para verlo probando la estabilidad de un árbol de aspecto robusto y atando la cuerda a su alrededor. Creo que hay un rastro en la nieve, dijo Beppo, entrecerrando los ojos hacia abajo. Lau sintió cierto alivio, porque eso significaba que estaban lo suficientemente sanos después de la caída como para moverse. Debieron haber ido a buscar un lugar donde pudieran trepar o refugiarse. Beppo se mostró más expresivo y dejó escapar un gran suspiro. ¿Eso significa que están bien? No quiso decir que sí por si no lo estaban. Preocupado. Claro que sí. Dijo, moviendo las patas frenéticamente. Eran mi responsabilidad. No puedo permitir que se lastimen. Estarán bien, dijo Lau, aunque no estaba seguro de si estaba tratando de tranquilizar a Beppo o a sí mismo. Y si no es así, los arreglaré. Pero eso no era lo que Beppo quería oír. Cayó de rodillas, totalmente derrotado. No quería darte más trabajo, no es tu culpa, Beppo dijo. Capitán, gritó Mac, sin darse cuenta o sin importarle la crisis de Beppo, la cuerda está lista. Está bien, respondió Lau. Beppo, tú primero. Eso es un castigo. Y si la cuerda se rompe con tu peso, será más fácil rescatarte si todavía estamos aquí arriba. Ah, cierto. Lo siento. Lau le dio a Beppo algunas palmaditas en la espalda para animarlo y, con la ayuda de Mac, ayudaron a Beppo a descender por la pared en rapel. Pensándolo bien, probablemente había sido una mala idea decirle al oso polar que fuera primero cuando solo eran dos pequeños humanos sosteniendo la cuerda, y deberían haber pensado bien su movimiento antes, pero fue demasiado tarde cuando se dieron cuenta de que no podían frenar el descenso de Beppo incluso si ponían toda su fuerza en la tarea, y para mejorar las cosas aún más, la cuerda tiró de ellos con tanta fuerza que los hizo tropezar con el borde del acantilado. Así, 3 piratas más lograron llegar al fondo del desfiladero de la misma manera que lo habían hecho sus predecesores, aunque evitando el riesgo de morir enterrados y apaleados por los árboles que caían. Lau se estrelló contra la nieve caída y rodó hasta que lo detuvo la pared de roca opuesta. Se levantó, escuchando a todo su cuerpo protestar y diciéndole que se callara, y preguntó: ¿Están todos bien? Mac gruñó y Beppo emitió un débil sonido afirmativo. Se levantó el sombrero y se sacudió la nieve del pelo. Vio la cuerda que todavía colgaba del árbol y estaba atada a la cintura de Beppo, que supuso que todavía podría usarse como vía de ascenso. A varios metros de donde habían aterrizado, también podía ver el sendero que Beppo había mencionado antes. Mac cortó la cuerda sobrante y la enrolló. Dejando a un lado el aterrizaje accidental, no parecía que tuvieran un trabajo muy difícil, a menos que sus compañeros de tripulación hubieran hecho algo indescriptiblemente estúpido. Una posibilidad que ciertamente era probable, pero que no quería considerar por el bien de su propia cordura. Las antorchas se alineaban a lo largo del túnel y eso confirmaba sin lugar a dudas que, en algún momento, alguien había tenido negocios allí. Shachi estaba al frente del grupo, sosteniendo la suya para iluminar el camino. Mientras Saki los escuchaba hablar sobre las riquezas que esperaban encontrar cuando llegaran a la superficie, porque el camino ascendía lenta pero constantemente a través de la montaña, tuvo que admitir que la situación se sentía algo mágica, y en ese momento se sintió como una niña jugando a ser cazadora de tesoros. Mientras tanto, ella observaba sus alrededores, porque alguien tenía que hacer el trabajo cuando 2/3 del equipo lo componían alguien que solo se quitaba las gafas de sol en la ducha y un tipo cuya gorra estaba tan apretada en la cabeza que sus ojos habían desaparecido en ella, para no ser vistos nunca más por simples mortales. Aunque la cueva era natural, alguien se había tomado el esfuerzo de sellar algunos recodos con rocas y marcar las paredes con señales cuyo significado ella desconocía. Las marcas no parecían muy antiguas.
Las rocas que bloqueaban los pasajes tenían extremos dentados, a diferencia de las paredes lisas del túnel, lo que significaba que tampoco habían estado allí por mucho tiempo. Por si acaso, siguieron el curso principal del arroyo. Hablando de eso, Saki sospechaba que la miseria congelada que llegaba al exterior era probablemente un verdadero río cuando la nieve se derritió y que llenaba la mayor parte de ese pasaje. El misterio era de dónde provenía toda el agua. Habían pasado apenas unos minutos cuando Pingüino accidentalmente pateó algo que salió volando y rebotó con un sonido metálico. ¿Qué es eso?, preguntó Shachi. Penguin y Saki corrieron hacia la fuente del ruido, y después de un momento de confusión mirando al suelo, Penguin recogió algo entre unas cuantas piedras. Era un broche cuidadosamente elaborado, hecho con hilos de oro entrelazados, con una piedra en el centro que brillaba roja bajo la luz de la llama. Vaya, dijo Saki. ¿De verdad hay un tesoro?, dijo el pingüino sin poder creer lo que estaba viendo. Shachi comenzó a girar la antorcha para iluminar más partes del pasaje. Cuidado, amigo, nos vas a incendiar. Lo siento, dijo tímidamente, deteniendo la mano que sostenía el instrumento de la perdición. ¿Pero ves algo más? ¿Tal vez el agua lo trajo de algún otro lugar?, sugirió Saki. Eso significa que aún queda mucho por delante, dijo Penguin sonriendo. Vamos. Mira al que normalmente es el tipo sensato, bromeó Shachi. Se llama desarrollo del carácter. No te molestes con él, pingüino, es plano, eso ya lo determinamos. Te dije que estoy completamente desarrollado. No tardaron mucho en encontrar el origen del broche. Siguiendo el arroyo helado, llegaron a una cámara llena de tesoros. Literalmente montones de monedas de oro y plata y joyas. Saki se quedó atónita en la entrada de la cámara. Los dos chicos se recuperaron más rápido del impacto y se apresuraron a observar su descubrimiento de cerca. Es auténtico, exclamó Shachi, arrodillándose para inspeccionar el tesoro. Pasa la antorcha, dijo el pingüino, quiero ver esto. Saki caminaba alrededor de la cámara con una mano apoyada en la pared, tratando de averiguar qué tan grande era. El suelo estaba cubierto por una fina capa de hielo que se rompía bajo sus talones a cada paso. El agua tenía que venir de algún lado, pero ¿de dónde? ¿Y qué hacía todo ese tesoro allí? Saki, ¿no quieres verlo? Estoy tratando de descubrir dónde está escondido el mecanismo secreto que nos matará a todos. Lees demasiado. Vio algo sobre su cabeza, colgado en la pared, una forma como las que cubrían toda la cueva. Creo que hay más antorchas. Los encenderé para que podamos ver. No todos se incendiaron, pero cuando Shachi terminó de hacer las rondas a lo largo de la pared, fue suficiente para que vieran la totalidad de la cámara sin tener que agitar la primera antorcha por todos lados. Las paredes eran resbaladizas, desgastadas por una corriente de agua, como el resto de la cueva, y unas cuantas estalactitas de hielo colgaban sobre sus cabezas como espadas listas para caer. Parecían bastante sólidas y habían tenido la suerte de que ninguna llegara lo suficientemente abajo como para que pudieran chocar contra ellas mientras la habitación estaba casi a oscuras. No había nada en la superficie de las paredes aparte de las antorchas, ni siquiera marcas como las que había garabateadas a lo largo del túnel. Saki había estado esperando una tumba o algo por el estilo, pero era como si alguien hubiera arrojado una cantidad obscena de riquezas al suelo de la cámara y las hubiera dejado allí para que alguien las encontrara. ¿Qué pasa?, preguntó el pingüino. Ella no respondió de inmediato, porque no era como si hubiera visto algo innegablemente extraño, pero aún así, algo no estaba del todo bien. ¿No te parece sospechoso? ¿Por qué dices eso? ¿Qué hace esto aquí?, dijo ella, señalando la pila más cercana. Alguien debe haberlo escondido y nunca regresó. Eres un pirata. ¿Has oído hablar de los tesoros piratas?, dijo Shachi como si fuera especialmente lenta. Incluso teníamos un mapa, asintió Penguin. Esto debe ser lo que estaba marcando. Entonces, ¿lo tiraron aquí? Sin cofres ni bolsas, simplemente tiraron todo y se fueron. Quizás el contenedor se rompió o se descompuso. Estos parecen viejos. O tal vez alguien encontró el tesoro antes y solo se llevó una parte, sugirió Shachi. Pero hay antorchas en las paredes. No haces eso si no vas a entrar y salir de un lugar a menudo. ¿Quién puede decir que esto no era un escondite? Ella no respondió. Podría haber sido así, pero ¿era esa realmente la respuesta? Era seguro asumir que la nieve había bloqueado la entrada a la cueva antes del terremoto que la había aflojado, y si un río pasaba por ella, los meses más cálidos harían que fuera aún más difícil entrar.
Eso haría que fuera un buen lugar para esconderse, sí, pero no tanto para alcanzar en caso de necesidad. Sintiéndose cada vez más tonta después de la conversación, pero aún sin moverse, porque sus instintos le decían que algo en el lugar era sospechoso y ella sabía que no debía confiar en ellos, siguió inspeccionando la cueva mientras los demás hurgaban en el tesoro y ponían algunas piezas dentro de sus abrigos para mostrárselas al resto de la tripulación cuando regresaran. Pero por más que lo intentó, no había nada sospechoso más allá de la sensación de que algo no iba bien. Caminó hacia una de las partes todavía en sombra de la cámara, con cuidado de no tropezar donde no podía ver, pero por supuesto, de todos modos logró resbalar en el hielo, y cuando intentó apoyarse en la pared que supuso que estaba frente a ella para detener la caída, solo una de sus manos golpeó la roca sólida. Se quedó pegada a la pared por un segundo confusa, agitando su mano derecha frente a ella y tocando solo el aire. Se dio cuenta de que había una abertura entre la pared en la que estaba apoyada y la que podía ver a la derecha. Esforzándose al máximo por no perder el equilibrio de nuevo, avanzó literalmente abrazada a la pared para comprobar su teoría. Parecía que había un pasaje detrás que llevaba a otro lugar, y era algo resbaladizo. Supuso que había descubierto de dónde provenía la corriente de agua. Chicos. Dijo antes de seguir caminando. Su voz hizo eco, lo que automáticamente hizo que bajara el tono. Hay un pasaje. ¿Dónde estás? Detrás de la parte del muro que puedes ver. Voy a caminar hacia adelante y te diré si es un callejón sin salida o... Dio un paso inseguro, otro, luego uno más firme, pero entonces el suelo del pasillo hizo algo extraño, y cuando puso un pie sobre el hielo que lo cubría, cayó de trasero y se fue hacia abajo. Ark. Saki escuchó a sus amigos gritar su nombre en pánico, pero estaba demasiado ocupada gritando a todo pulmón y cubriéndose la cabeza hasta que se detuvo en un hoyo en el suelo. Parecía que el camino continuaba, otra vez, hacia arriba. Las voces resonantes de sus amigos hablaban de cuánta fe tenían en ella. ¿Estás muerta? Aparte de los inevitables moretones que se formarían, había salido del viaje bastante ilesa. Estaba bien, solo unos cuantos más para agregar a la colección. Ojalá. Le tomó un momento darse cuenta de que podía ver dónde había caído, lo que significaba que, contra todo pronóstico, había luz. Una luz fría y expansiva que proyectaba sombras extrañas en el suelo al final del túnel. Se arrastró hacia la fuente de la luz y, cuando el pasaje dio paso a otra cámara, no estaba segura de estar viendo bien. Si el descubrimiento anterior había sido difícil de creer, este era directamente sacado de un sueño extraño. La cámara era el doble de grande que la otra, bañada por la luz que se filtraba a través de un bloque de hielo que cubría todo el techo y se extendía más allá. Había algo entre el hielo y la cámara, transparente y grueso, tal vez vidrio o un material que ella no conocía, que impedía que lo que estaba encima se cayera. Vigas de hielo conectaban el techo con la roca. Agua corriente que se había filtrado por varios agujeros en el vidrio y se había congelado a mitad de caída debido a las bajas temperaturas. El suelo estaba cubierto por más hielo, y en una plataforma en el medio de la habitación, había un cubo de piedra. ¿Puedes volver a subir? Preguntó el pingüino. No lo sé, dijo después de pensarlo un momento, pero esto es increíble. Ella definitivamente volvería a subir de inmediato si pudiera y los arrastraría hacia abajo con ella. ¿Qué? ¿Encontraste algo más? ¿Más tesoro? Ella miró hacia arriba. Creo que estoy bajo el fondo del lago. Esa fue la única explicación. ¿Cómo lo sabes? ¿Fugas de agua? Sí, siguió mirando entre las columnas de hielo y el techo helado. Es un poco difícil de describir, la verdad. ¿Hay alguna luz allí? Preguntó Shachi. Sí, es casi como si estuviera afuera. Está bien, espérame, voy contigo. Espera, ¿y si no puedes? Se dio cuenta de que era demasiado tarde cuando oyó que algo se deslizaba por el pasillo. También supo que era demasiado tarde para apartarse, así que Shachi llegó al final del tobogán y se estrelló contra ella. Ay, dijo. ¿Por qué no te moviste? Solo quiero que dejen de golpearme, se quejó. ¿Qué es eso? Gritó Shachi. Sí, te dije que era un poco difícil de explicar. Shachi se puso de pie y se deslizó hasta la columna de hielo más cercana. Amigo, esto es increíble. Eso lo dije yo primero. ¿Estás bien? Gritó Pingüino desde arriba. Sí, simplemente se abalanzó sobre mí como el hombre triste y sediento que es. No la escuches. Shachi, ten un poco de vergüenza, dijo Penguin. Honestamente. Que se jodan los dos. Patinaba más adentro de la habitación, usando las columnas de hielo para empujarse más adentro.
Mientras tanto, Saki intentó subirse de nuevo al tobogán, pero le estaba resultando bastante difícil. Pingüino, intenta no caerte. Es difícil subir por este tobogán. Voy a mirar alrededor y ver si hay alguna cuerda. Está bien. Oye, esta cosa tiene algo escrito. Saki entró en la habitación una vez más y vio a Shachi de pie frente al cubo de piedra. Patinó hacia él, usando las columnas de hielo para estabilizarse, hasta que estuvo al lado de Shachi y frente a la piedra. Recordaba vagamente un dibujo de algo similar entre los documentos de su madre, pero nunca había preguntado mucho sobre su investigación. La ansiedad, la anticipación, la emoción y la incredulidad brotaron de inmediato en su interior cuando vio los extraños símbolos grabados en la superficie, de arriba a abajo, que contaban una historia que no podía leer, pero que debía haber sido lo suficientemente importante como para ser inmortalizada en piedra y oculta. Lo suficientemente importante, tal vez, como para que se den vidas por ello. Lo suficientemente importante, al menos, como para que el gobierno mundial mate por ello. La idea le provocó un nudo en el estómago y puso una mano sobre las letras, recorriendo las líneas con los dedos en un intento de refrescar su memoria. Estaba segura de haber visto algunas de ellas en su antigua casa, mezcladas con los libros y papeles de su madre, pero habían desaparecido junto con Asteria y las únicas personas que sabían la verdad de lo que había sucedido habían muerto muchos años atrás en Oara. Tienes a bordo uno de los últimos vínculos con esos arqueólogos, había dicho Hilda. Con la investigación de Du. Pero ella no sabía nada. Por razones obvias, su madre la había mantenido alejada de sus hallazgos y Saki no había insistido. Ella solía pensar que era cosa de adultos. Había dado por sentado que lo aprendería cuando fuera mayor y se había contentado con dejar pasar el tiempo en la ignorancia, porque seguramente su madre se lo diría algún día, si era importante. Pero Dubia había desaparecido, y con ella, la última esperanza para resolver el misterio. Hoy consciente de que era una apuesta arriesgada que probablemente no lograría, recordó a aquella mujer cuyo botín había comenzado a circular de nuevo, la niña del diablo que había huido de Oara, acusada de hundir varios buques de guerra. Su nueva fotografía. Ese rostro que se parecía tanto al de la mujer de la fotografía que tenía Saki. Si esas dos mujeres estaban relacionadas, si había algo más detrás de las afirmaciones de un gobierno que había puesto una ridícula recompensa por la cabeza de un niño, si ella sabía que era la piedra que estaba ante Saki y Shachi, ¿sería capaz de hacer algo con ese hallazgo? Saki no tenía sentimientos fuertes sobre el contenido del texto. Podría haberle dado la espalda y vivir con la curiosidad de otra cosa que nunca sabría, dejarlo como una anécdota más de su alocado viaje por Grand Line. Pero a su madre le había importado, si sus suposiciones eran correctas. Había sido relevante para su investigación, incluso tiempo después de partir hacia el North Blue, una búsqueda que la había absorbido durante tantos años como Saki podía recordar que había pasado a su lado y, ahora que lo sabía, probablemente había quedado inconclusa. Saki sentía que había hecho tantas cosas mal con respecto a su familia, y había dejado escapar tantas oportunidades, que no creía poder perdonarse a sí misma si abandonaba esta pista que había permanecido oculta al mundo desde que su madre y sus amigos habían estado en Niva, hace más de 23 años. Estás muy callada, dijo Shachi, mirándola con incertidumbre y luego, sin molestarse en ocultar sus sospechas, añadió. ¿Qué estás tramando? Dudó si debía confesar o no, pero esa era una conversación que no tenía ganas de tener en ese momento. Era demasiado personal. Y no tenía pruebas sólidas de nada de lo que estaba suponiendo. Por un instante, deseó que hubiera sido Lau quien le hubiera preguntado para poder contárselo y preguntarle, a cambio, qué pensaba. Se habría ahorrado muchas explicaciones. En cambio, Saki mencionó otra posibilidad que se le había pasado por la cabeza. ¿Crees que el tesoro que está ahí atrás fue colocado para ocultar esto? ¿Aún le estás dando demasiadas vueltas a eso? Respondió. Ahora que lo mencionas, supongo que tiene más sentido dejar todo ese tesoro en el suelo si se supone que es una distracción, pero y no sé, ¿por qué no se habrían llevado el oro de todos modos? Quizás participaron. O quien quiera que estuviera aquí no estaba interesado en el dinero. Shachi volvió a mirar con atención la piedra. ¿Eso significa que es valiosa? Parece antigua. Depende de lo que busques, supongo, dijo sin mucha energía. Estaba confundida sobre cómo proceder y estaba más concentrada en su mente que en la conversación. Eso es seguro. ¿Has mirado el techo? Lo había hecho, pero lo volvió a hacer cuando se le pidió, preguntándose por qué lo mencionaba. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? Se sintió ofendido por la pregunta y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. ¿Hablas en serio?
Bajó la mirada mientras se rascaba la cabeza, lo cual era una buena manera de ocultar su rostro sonrojado detrás de una mano. No había pensado en nada más que era bonito. ¿Qué le pasa? ¿Es de vidrio? El humor de Shachi mejoró instantáneamente cuando ella le preguntó. Parecía que solo quería una oportunidad para compartir sus pensamientos. Eso es lo que parece. Pero presta mucha atención. Si lo que estamos viendo es el fondo del lago, significa que alguien trajo esta cosa enorme aquí desde arriba después de crearla. Por cierto, no tengo idea de qué está hecha, pero de todos modos, a menos que estuviera aquí para empezar, no hay forma de que pase por el túnel por el que venimos. Y después de eso, ese alguien hizo lo que equivale a una tapa de vidrio que encajaba perfectamente en las paredes de roca para crear una cámara aquí, y también pensó en hacer esos agujeros para que el agua pudiera seguir fluyendo y el río no se secara por completo. ¿Sabes lo difícil que sería esto con la tecnología actual? ¿Mucho? Él la ignoró. Y esto se hizo hace tanto tiempo que nadie en el archipiélago recuerda que está aquí. Luego declaró solemnemente. La gente de aquí tenía algunos ingenieros excelentes. Y resulta que el capitán no es nuestro único nerd residente. Shachi resopló y se puso ligeramente colorada. Oye, ¿qué sabes tú? Es increíble, eso es lo que digo. Penguin también debería venir aquí. Si lo hace, existe la posibilidad de que ninguno de nosotros vuelva a subir. Sí, lo sé. Tenemos que volver más tarde y mejor equipados. Pareció pensarlo un poco y luego dijo. Viéndolo así, vale la pena marcar este lugar en un mapa. Saki sonrió un poco. ¿Ves? Depende. Shachi tarareó, luciendo tan feliz como si una pandilla de copos de nieve enfurecidos no lo hubiera golpeado hasta someterlo antes. ¿Vas a dibujar esto? No se le había pasado por la cabeza, aunque probablemente hubiera considerado que valía la pena dibujarlo más tarde, cuando pudiera tranquilizarse un rato. Claro. Pero necesitaré algo de tiempo para memorizarlo todo, y eso no es algo que tengamos mucho y la última palabra salió de sus labios tan débilmente que apenas fue audible, porque había perdido el hilo de sus pensamientos cuando de repente se le ocurrió una idea. Shachi dijo algo, pero no estaba escuchando, perdida en su pequeño mundo. Aunque la posibilidad fuera tan pequeña que daba risa, había algo que podía hacer, en lugar de lamentarse de que no sabía nada útil. Porque era obvio que no tenía los conocimientos necesarios para descifrar lo que decía la piedra, ni los medios para descifrarlo. Podría intentar volver más tarde, pero nadie podía garantizar que la cueva seguiría siendo accesible para entonces, y los piratas del corazón se habrían ido hacía mucho tiempo cuando la nieve se derritiera. Así que, en realidad, solo quedaba una opción, y fue Shachi, precisamente, quien le hizo comprenderlo. Podría haber una persona ahí fuera capaz de hacer el trabajo, y Saki podría facilitárselo. ¿Por qué no intentas unirte a Penguin? Necesito hacer algo primero. Aquí. No te preocupes, solo será y miró la piedra con aire evaluativo. Oh, ¿a quién engaño? Esto va a llevar un tiempo. Él no insistió, lo cual la sorprendió, pero tal vez estaba aprendiendo lo que era ese extraño concepto llamado tacto. Como sea. Pero si salgo, tú también vienes con nosotros. Sí, claro, dijo, decidida a no seguir adelante si no había terminado para entonces. Claro. Ahora déjame concentrarme. Shachi frunció el ceño, poco convencido, y sabiendo que después de todo ese tiempo Saki era terca como una mula y que para moverla haría falta un Mac furioso que le advirtiera que se presentara en la cocina si no quería que la apuñalaran con el lado romo de un cuchillo de mantequilla. Pero eso solo ocurría en los días en que estaba muy, muy cansada, y muy, muy perezosa y se escondía en la sala de calderas con ellos. Se alejó medio caminando, medio deslizándose, dejándola sola frente a esa piedra cuyo significado ella desconocía, pero con mucha suerte podría llegar a descubrir. El rastro que había dejado el trío de idiotas llevó al grupo del agua a una cueva, medio oculta por una colina de nieve caída. Las huellas que habían quedado cerca sugerían que alguien había quedado atrapado debajo y había sido arrastrado hacia afuera, y Lau se preguntó quién de los tres había sido el desastre andante sobre el que había caído. Las pisadas desaparecieron allí, pero Beppo ya estaba husmeando dentro de la cueva. Han estado aquí hace poco. También huele a quemado. Mag lo siguió y Lau lo siguió de inmediato, momento en el que notó el tamaño de las huellas de los que habían corrido al rescate de la persona enterrada, y concluyó que era la víctima por eliminación. Por mucho que Saki dijera que le gustaba el frío, él no creía que el sentimiento fuera mutuo. No pueden haber ido mucho más lejos, dijo Mag. Está oscuro. Pero y Beppo volvió a oler el aire. Estoy seguro de que el olor llega al interior.
No son tan tontos como para entrar en una cueva sin una fuente de luz, dijo Lau, y esta vez estaba seguro de que no lo decía solo para convencerse a sí mismo. Casi, pero no lo suficiente, añadió, para ser justos. Si dices que huele a algo quemado, puede que tengan una antorcha. Tienes razón. Exclamó Beppo, sorprendido. ¿No habrá algo por ahí? Se esforzó por ver el suelo de la cueva y avanzó muy lentamente. Con cada paso, la capa de hielo que la cubría se agrietaba con fuerza. No puedo, ay. ¿Beppo? Preguntó Lau rápidamente. Me golpeé la cabeza contra algo, dijo con voz dolorida mientras sostenía su cabeza. Lau caminó hacia su lado agitando un brazo por encima de su cabeza hasta que chocó con algo metálico. Tanteó el objeto hasta que logró desalojar algo largo de la pared y sostenerlo a la luz. Ahí está tu linterna, dijo Mac, dándose golpecitos con el dedo en la barbilla. Así que sí están dentro. Te lo dije, respondió Beppo. No te hagas el orgulloso con tus mayores. Lo siento. ¿Pero por qué lo harían? Continuó Mac sin reconocer la disculpa. No es que necesiten refugiarse. Hace buen tiempo y afuera hay sol. A Lau se le ocurrió una razón obvia, pero no inteligente. ¿Por qué se adentraron en las montañas en primer lugar, sabiendo que el camino estaba bloqueado por la nieve? Ah. Lo siento, repitió Beppo en tono culpable, y Lau, que había olvidado que Beppo había capitaneado la expedición, se arrepintió de su comentario inmediatamente. ¿Tienes algo para encender esto? Lau cambió de tema rápidamente. Debería tener cerillas, dijo Mac, metiendo la mano en uno de sus bolsillos y sacando una caja junto con un puñado de nieve. Se quedó mirándolas en silencio. Cerillas mojadas, dijo, y las arrojó a un lado sin contemplaciones. Lau intentó decir genial, pero lo que salió fue un grudido. Podría hacer fuego con palos y hojas secas, ofreció Beppo. Hojas secas, repitió Mac. Oh. Yo soy, una voz familiar proveniente del interior de la cueva interrumpió a Beppo en medio de su disculpa. Hola, ¿pingüino? Intentó Lau. Tan pronto como lo hizo, el sonido resonante de pasos llenó la cueva, pronto seguido por un rotundo ops y un estruendo que hizo que todos se estremecieran. Pero antes de que alguien encontrara la voluntad de preguntar si estaba bien, la carrera se reanudó, y pronto una luz cálida apareció detrás de una curva, llevada por Penguin, quien sonrió después de mirarlos. ¿Estás bien? Pude escucharte desde el fondo. Sí, dijo Beppo. ¿Por qué estás aquí? En cierto modo, encontramos un tesoro, dijo Penguin, evitando la parte autoincriminatoria de por qué habían entrado en la cueva. Beppo sonrió radiante al oír eso. ¿En serio? El tesoro. ¿Hay algo ahí? Dijo Lau en voz baja, pero después de ese lapso momentáneo, se recuperó y dijo, pensando que al menos uno de ellos tenía que hacer un esfuerzo para mantener sus prioridades en orden. ¿Están los demás ahí atrás? Sí, y menos mal que viniste, porque estoy teniendo problemas para sacarlos. Frunció el ceño. ¿Cayeron en un agujero? No, dijo Penguin, sin que pareciera importarle en absoluto. Es más como si se hubieran deslizado por un túnel oculto. Están bien, solo es un poco difícil volver a subir. ¿Podemos sacarlos?, dijo Mac, moviendo el brazo donde llevaba la cuerda enrollada. Menos mal que el capitán reclutó a alguien de confianza, dijo, poniendo en palabras, sin saberlo, la línea de pensamiento de Lau. Ven, déjame encender tu antorcha. Pingüino le ofreció la suya y Lau se acercó a la punta hasta que se encendió. Vamos. Estoy seguro de que te gustará lo que hay ahí. Ah, y Shachi dice que también hay algo increíble donde aterrizó. Penguin habló durante todo el camino hasta la cámara del tesoro, a la que solo les tomó un par de minutos llegar a paso rápido. Ahí lo tienes. Anunció Penguin con un teatral movimiento del brazo. Es un verdadero tesoro. Dijo Beppo y luego corrió hacia una pila de joyas. Era difícil saber qué estaba pensando Mac, pero el zumbido que emitía parecía indicar aprobación más que molestia. Lau cogió lo que tenía más cerca del suelo. Una gruesa moneda de oro con la cara de un hombre y una especie de estrella en el reverso. Nunca había visto nada parecido en ningún catálogo y había leído muchos catálogos de monedas. No es que alguien lo supiera o tuviera que saberlo. Se guardó la moneda en el bolsillo mientras nadie lo veía y su atención se dirigió hacia el fondo de la sala cuando oyó la voz de Shachi, algo apagada, que provenía de un lugar que no estaba iluminado. Supuso que allí había un camino, en lugar de la pared esperada. Hola, Pen. ¿Qué pasa? El equipo de rescate está aquí. Bien, porque tengo el culo helado y cada vez que intento hablar con ella me dice que me calle y la deje en paz. Aquí hace frío, no hay ni rastro de calor.
Lau dedujo del intercambio casual y lleno de mordaces que, como dijo Penguin, nadie resultó demasiado herido. ¿Y qué está haciendo, de todos modos? Preguntó Pingüino. Diablos si lo sé. Lau se acercó al lugar donde se encontraba el pingüino. ¿Supongo que no estás herido? Preguntó. Ah, hola, capitán. Saludó la voz de Shachi. Sí, estamos bien si no cuentas los moretones. Debería darte algo más que moretones por quedarte atrapado aquí, dijo con expresión inexpresiva. Shachi se rió nerviosamente desde más adelante. Lau no podía ver el interior, pero supuso que estaba cerca. Espera un segundo, te lanzaremos una cuerda. Entendido. Y, por cierto, si alguien quiere ver lo que hay aquí, debería hacerlo antes de que oscurezca. ¿Es realmente tan maravilloso? Preguntó Penguin. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que no tenía muchas ganas de bajar por ese túnel. En serio, necesitas verlo. Mientras hablaban, Lau le hizo un gesto a Mac para que se acercara con la cuerda, la arrojó al túnel y, después de unos segundos, Shachi apareció luciendo completamente imperturbable. Gracias, chicos. Les dirigió una sonrisa. ¿Saki también está bien? Preguntó Beppo, intentando mirar detrás de Shachi. Está actuando como si se hubiera golpeado la cabeza en el camino, así que supongo que todo está normal. Aunque tal vez tengas que convencerla de que salga, sugirió Shachi, mirando a Lau. ¿Por qué? Se encogió de hombros. No lo sé. Pero incluso si ella no estaba allí, vale la pena echarle un vistazo. Lau, que después de tanta insistencia sentía curiosidad por saber qué había más allá, se acercó al sendero y puso un pie en él con cautela. Parecía seguro. ¿Por qué no pudiste salir tú solo? El camino en realidad sube, pero hay un desnivel estúpido en el medio del túnel y es muy fácil resbalarse porque es. Lau dio 1, 2, 3 pasos más y trató de dar un cuarto, pero en lugar de eso cayó de forma bastante ridícula. Bastante caro, terminó Shachi con un suspiro. Ya veo, dijo Lau, con voz suave, desde el suelo. Afortunadamente, los demás no habían podido ver su descenso y aterrizaje. Levantándose y mirando hacia adelante, notó una luz al final del túnel, y haciendo lo que la mayoría de la gente recomendaría no hacer, porque esa era la base sobre la que había construido su vida, caminó hacia ella. Vio hielo cubriendo el suelo y goteando desde un techo transparente. Le tomó un momento darse cuenta de que eran columnas de agua congelada, y otro para notar el cubo de piedra en el medio de la habitación, frente al cual estaba sentado su último miembro de la tripulación desaparecido. Saki frunció el ceño mientras miraba la piedra y hacía movimientos con el dedo índice en el aire. Si había notado la llegada de Lau, estaba haciendo un excelente trabajo ignorándolo. La forma más eficiente de acercarse parecía ser patinando, así que lo hizo. Se detuvo cerca de ella y, cuando vio los símbolos en la superficie de la piedra, se preguntó si ella podría hacer algo con ellos. A estas alturas, no le sorprendería mucho que así fuera. ¿Lo estás leyendo? No respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su frente perdió las arrugas. Sin embargo, sus ojos no se apartaron de la piedra. No puedo. Estoy memorizando los símbolos. Tú eres y comenzó, miró la piedra y luego a ella con incredulidad escrita en todo su rostro. ¿Tú eres qué? No lo recordaré por mucho tiempo, así que quiero escribirlo tan pronto como esté en el pueblo, pero creo que ya lo tengo bastante claro, así que si puedes darme un par de minutos. Estaban mirando lo que básicamente era una pequeña pared llena de símbolos. Era absurdo incluso intentar memorizarlo, pero, por supuesto, una noción tan común no la detendría. ¿Conoces estas letras? No. Bueno, para ser justos, debo haberlos visto cuando era pequeño porque me parecen muy familiares, pero nunca les presté atención, así que no me refería a eso. ¿Cómo y? Suspiró, porque se sentía demasiado cansado para preguntar y ella parecía estar bien, que era lo que había venido a comprobar en primer lugar. Lo que sea. Es bueno que estés aquí. Quería contarte una teoría. La miró con interés, en silencio. Sus manos estaban ahora escondidas en los bolsillos y su cabello bajo la capucha de su abrigo, y sus mejillas habían adquirido un tono rojo por el frío. Creo que esto es lo que mi madre y sus compañeros encontraron en esta isla, dijo. ¿Recuerdas la carta que te enseñé? Ella decía que no había forma de que la hubieran movido y señaló la roca. No creo que hubiera dicho eso si se referían al tesoro que había allí atrás, y seamos honestos, ¿cuántos secretos como estos puede albergar una pequeña isla? No creo que nos hayamos topado con esto y que no tenga nada que ver con ellos. En realidad, no lo recordaba.
No le había dado importancia al contenido de la carta porque no creía que acabaran encontrando nada antes de partir hacia la siguiente isla. Se había tomado la continua búsqueda del tesoro como un pasatiempo benigno para sus hombres, mientras que lo único que podían hacer era esperar durante semanas en medio de la nada sin medios de entretenimiento. Pero hizo un esfuerzo, porque, cualesquiera que fueran sus pensamientos al respecto, esto era importante para ella, y si era cierto que había estado esperando para hablar con él, significaba que no les había contado a los chicos sobre la identidad de su madre. Y aunque, considerando las circunstancias, probablemente era lo más seguro, eso dejaba a Saki con nadie más que él con quien hablar sobre el tema. Ella, dijo algo sobre el lago, ¿verdad? Sí, confirmó ella, y él sintió un poco de alivio al recordar al menos eso. Fuera lo que fuese, estaba cerca. Y también está el tesoro ahí atrás y como si alguien lo hubiera puesto en un lugar visible a propósito. Por fin, ella lo miró y sus ojos brillaban de gratitud. Sabía que lo conseguirías. Esos dos seguían diciendo que no había nada sospechoso en ello. No sabía qué hacer con su repentina apreciación, así que desvió el tema. No son los tipos más perceptivos que hay. En realidad no lo han necesitado. No había desaprobación en su tono. Lau comprendía a qué se refería. Sus circunstancias habían sido diferentes. Más seguras. No era su trabajo pensar en todas las formas en que una situación aparentemente inofensiva podría salir mal. Pero saben muy bien lo que hacen. Yo pensaba que el techo era bonito, pero Shachi estaba muy entusiasmada con él. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Lau. Eso demuestra lo mucho que le gusta su trabajo. Sí, yo también lo pensé. Dijo con una sonrisa y luego, un poco más seria. Entonces, ¿crees que estoy muy equivocada al pensar que esto podría ser lo que mi madre quería mantener oculto? Ella lo miró como si lo que él decidiera responder realmente fuera importante. Lau no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Alguien tan decidido y resuelto no debería tener derecho a buscar la tranquilidad de los demás. Cada vez que esa inseguridad aparecía, él terminaba preguntándose de dónde demonios había venido. No creo que lo seas, dijo él, y creyó ver una pizca de sorpresa en su expresión. Lo que no sé es qué pretendes lograr al intentar memorizar esto. ¿Puedes siquiera hacerlo? Fue una enorme pérdida de tiempo y nadie podía esperar razonablemente que lo hiciera. Ella hizo un pequeño puchero cuando él le preguntó y tiró de los cordones de su capucha. Lau pensó que estaba tratando de esconderse de la vista. Sigo diciéndoles que tengo buena memoria. ¿Cómo creen que estoy haciendo los dibujos para el libro de registro? Ahora que lo pensaba, nunca la había visto dibujando en ese lugar desde Indent Bay. Pensé que estabas improvisando. Ella hizo una mueca y él supo que había cometido un error al decir eso. Entonces, ¿qué sentido tendría dibujarlos? Me gusta hacer las cosas lo mejor que puedo, ya sabes, y parecía algo decepcionada mientras hablaba, pero respiró profundamente y eso desapareció para ser reemplazado por determinación. De todos modos, no tengo un Kameko Dendenmushi ni hojas para hacer una copia al carbón, y no hay garantía de que pueda volver aquí en otro momento. No se trata de poder hacerlo o no. No tengo otra opción, así que lo haré. Tienes razón, admitió. Pero eso solo responde a una de las preguntas. Por alguna razón, ella apartó la mirada de él y sonó casi tímida cuando respondió. No es que yo pueda hacer algo con esto, tienes razón, pero, ¿y si alguien más pudiera? ¿Alguien? ¿Y sí? Estás haciendo esto por si acaso encuentras a alguien al azar que pueda leer el texto. Ella frunció los labios. ¿Has mirado las recompensas últimamente? Lau tuvo que pensar un rato antes de recordar algo relevante. La mujer de Ohara que está con los sombreros de paja, dijo, una afirmación, no una pregunta. ¿Hablas en serio? Sé que hay una pequeña posibilidad, pero tal vez sí. Se detuvo en seco. Bueno, es lo mejor que se me ocurrió. Y supongo que no haré nada si tú no quieres que lo haga. Y ahora me estás haciendo caso. Para eso está un capitán, ¿no? Dijo con una sonrisa que no sonaba del todo sincera. Sé que esa mujer está en una tripulación rival y que la nuestra es lo primero. ¿Y si el gobierno mundial estaba tratando de encubrir tan mal lo que descubrieron los científicos que destruirían una isla entera, va a ser peligroso? Era como si estuviera haciendo una lista de todo lo que estaba mal en su idea antes de que Lau pudiera plantear alguna de esas objeciones. No te concierne a ti ni a nadie ni a los demás. Pero no puedo simplemente olvidarme alto y seguir adelante. Lau no sabía qué decir, porque muy bien podría haber dicho lo mismo sobre su propia situación. Sería un hipócrita si intentara discutir.
Pero ella continuó, sin darse cuenta de su dilema interno. Sé que es una tontería, porque mi madre murió hace mucho tiempo y no me importa su objetivo, pero, creo que le debo mucho a su memoria. Ese fue el último clavo en el ataúd. 2 minutos, dijo. Debería haberle dicho que estaba pensando demasiado y que se olvidara del asunto, aunque no quisiera. Un buen capitán lo habría hecho. ¿Eh? Dijiste que necesitabas un par de minutos para terminar. Entonces nos vamos de aquí. Su expresión perpleja dio paso a una sonrisa radiante. Gracias, Lau. Prometo que no te molestaré más con esto. No me importa. Simplemente no hagas nada estúpido. Ojalá pudiera seguir su propio consejo. El sol estaba empezando a ponerse cuando los piratas llegaron al pueblo con los bolsillos llenos de tesoros, y los únicos planes que tenía Saki para la noche eran ducharse, atiborrarse de cada comida que se había perdido durante el día y caer muerta en la primera cama disponible que encontrara. Sin embargo, la necesidad de estrangular a quien había tenido la idea de decirles a los niños impresionables que los sueños se hacen realidad surgió cuando vieron el estado de las cosas en los muelles. Tutu estaba tendido en medio de la acera, a pesar de su gran tamaño, rodeado de unos cuantos lugareños que parecían absolutamente aterrorizados. Silencioso e imponente, sobre todo porque fruncía el ceño más de lo habitual, Lau caminó rápidamente hacia el grupo y se arrastró detrás de ellos como una sombra alta para preguntar: ¿qué pasó aquí? A pesar de que parecía que se había producido una cadena de ataques cardíacos entre los aldeanos, todos tuvieron la sensatez de dar unos pasos hacia atrás, uno de ellos temblando como una hoja y proclamando en voz muy alta que no habían hecho nada, y otros pocos declarando que habían olvidado algo en la estufa. Uno de ellos, en su prisa por alejarse de Lau, caminó hacia atrás por el borde del muelle y cayó al agua. Fue después de que el chapoteo llamó su atención y los hizo mirar hacia la nave que Saki y el resto vieron algo mucho más atroz que un compañero de tripulación durmiendo sospechosamente en medio de la calle. Alguien había garabateado en el costado del submarino, al lado de su Jolly Roger y ocupando todo el espacio por encima y por debajo de la fila de ventanas, apestas. La boca de Saki se abrió lo suficiente como para confundirla con un buzón. Cuando miró a sus compañeros, los encontró en un estado similar, aunque Shachi estaba pálido, las manos de Penguin temblaban, la expresión de Mac era más incrédula que indignada y Lau, Saki no se había dado cuenta hasta entonces de que las bocas podían volverse rectangulares por la sorpresa. Ella pensaba que él era un tacaño todo el tiempo, y aunque tenía el suficiente sentido común como para no mencionarlo en voz alta, lamentaba haber perdido la oportunidad de soltar un juego de palabras tan ingenioso. Apartando los ojos de la declaración ofensiva, miró a Tutu y fue a agacharse cerca de él cuando lo vio temblar. Oye, le dio unos suaves golpecitos en el hombro. Oye, grandullón. Despierta. Murmuró algo aturdido, pero eso fue todo lo que respondió. Te hice una pregunta, dijo Lau al público restante que estaba en algún lugar detrás de ella. Los aldeanos estaban absolutamente aterrorizados. Pero, aunque sí, Lau parecía realmente enojado, Kikoku todavía estaba a salvo entre los brazos de Beppo, y a Lau no le gustaba usar sus manos desnudas para infligir heridas graves. Saki estaba segura de que estaban a salvo. Uno de ellos empezó a balbucear. Nos asamos, fueron los otros chicos. Dijo una voz aguda. Entre las piernas de dos adultos horrorizados apareció el mismo niño que le había lanzado una bola de nieve a Beppo mientras estaba caído. Saki pensó que tenía muchas agallas y muy poco instinto de supervivencia. ¿Quiénes son? Le preguntó Beppo. El chico se quedó callado por un momento, mirando a cada pirata de Art, como si intentara identificar de quién era esa voz. Luego, muy lentamente, abrió la boca tan grande que avergonzó el intento anterior de Saki de incluir todas las letras de Grand Line, y dijo con una emoción desenfrenada. Eres un oso. Y puedes hablar. ¿Puedes hablar de nuevo? Por favor. Beppo no estaba seguro de qué hacer cuando lo pusieron en el centro de atención. ¿De acuerdo? ¡Wow! Muchacho, dijo Saki, ¿puedes contarnos qué pasó? Puedes hablar con Beppo más tarde. Él giró la cabeza hacia ella. ¿Puedo? ¿Lo prometes? Luego echó una rápida mirada al lugar donde Saki suponía que estaba Lau, y su sonrisa se desvaneció un poco. Fueron los chicos del otro barco, señaló un lugar en los muelles que ahora estaba vacío. Era donde había estado el barco sospechoso. Un grupo de ellos salió, discutió con los chicos de los trajes, los golpearon y se llevaron a dos de ellos. ¿Se los llevaron? Repitió Lau. Por la forma en que sonaba, Saki ya no estaba tan seguro de estar a salvo.
Los aldeanos parecían pensar lo mismo y, si bien era bueno ver que su capitán podía aterrorizar a los civiles con una frase, era decididamente poco práctico cuando necesitaban información de ellos. Afortunadamente, después de un momento de silencio incómodo, los dioses les sonrieron y Rudy apareció entre la multitud, apartándola abofeteando a todos con su gorra hasta que se apartaron. Hola, muchachos. Fui al ayuntamiento a buscarles un mapa. Un mapa, repitió Saki y miró a Beppo por si sabía a qué se refería Rudy, pero parecía estar tan perdido como ella. Rudy esperaba más entusiasmo. Ah, ¿ya tenías uno? Pero este es el último ejemplar, salió hace un mes, ¿por qué necesitamos un mapa? Preguntó Saki. ¿Qué es lo que? Y se volvió hacia la multitud. Inútiles mocosos, todavía no se lo han dicho. Y antes de que cualquier pirata de Earth tuviera que preguntar de nuevo, dijo. Se llevaron a 2 de sus hombres a una pequeña isla en el archipiélago y dijeron que si los quieren de vuelta ilesos, también quieren algo que les quitaron. Mañana al amanecer, dijo una mujer que no había hablado hasta entonces. Dijeron que tienes que presentarte entonces. El sombrero de Lau le tapaba los ojos desde el ángulo en el que se encontraba Saki, lo que lo hacía parecer más desconcertante, si es que eso era posible. No está lejos, supongo. A la vuelta de la esquina. Aquí, ¿quién está a cargo de ahí? Rudy les mostró el mapa a los piratas y Beppo lo tomó. Sabía que parecías una persona confiable. Shachi, ve a buscar una camilla, dijo Lau, y Saki se apartó cuando se acercó a Tutu para comprobarle el pulso. En cuanto le haga un chequeo, iremos a buscarlos. ¿No será demasiado pronto? Preguntó Saki. No hay garantía de que cumplan su palabra y yo no voy a cumplir sus condiciones. Si tienen el valor de meterse con nosotros, se enfrentarán a las consecuencias. Saki no había visto a Lau tan serio en mucho tiempo. Era fácil imaginar que parte de esa ira contenida estaba dirigida hacia él mismo, no solo hacia los atacantes, por permitir que su tripulación sufriera daño, y en ese momento ella era especialmente consciente de lo afortunados que eran de tener a alguien como él cuidándoles las espaldas. Y no sé qué piensan ustedes sobre el resto, dijo Mac, pero incluso si no me importa un carajo ese estúpido mapa, diablos, si tengo ganas de devolverlo ahora. Les haremos pagar, dijo Penguin mientras miraba el barco. Su rostro estaba oculto a la vista, pero sonaba como si fuera a llorar. Saki pensó que debía haberse unido mucho al resto de los muchachos en poco tiempo cuando se dio cuenta de que probablemente estaba más afectado por el estado del Polar Tam. Shachi regresó y, gracias principalmente a Beppo, subieron a Tutu a la camilla y abordaron el barco. Cuando lo dejaron en la enfermería con Lau, Beppo se dirigió al puente, Max se dirigió a la cocina, de donde inmediatamente comenzó a llegar el sonido de cuchillas afilándose, y Saki bajó con los otros 2. Penguin todavía estaba pálido de indignación, y Shachi golpeó la barandilla de las escaleras cuando llegaron a su piso. Nos encargaremos de ello, dijo. Además, no pudiste hacer la primera capa de pintura porque ni siquiera podías sostener el pincel, ¿recuerdas? Así que podemos darles una paliza a esos imbéciles y luego echársela a los hipopótamos. Penguin pareció disipar parte de la tensión acumulada. Sí, eso suena bien. Se dirigieron a su habitación compartida mientras Saki pensaba en lo agradable que era tener a alguien que te entendiera tan bien que solo un puñado de palabras pudieran hacerte sentir mejor. Caminó hacia su propia habitación y, por primera vez, al abrirla, pensó que se sentía un poco sola. Por otra parte, no era como si tuviera que ir muy lejos si quería compañía. Se quitó el abrigo, aunque solo fuera para descargar el peso del tesoro por un rato, nota personal. Cobrar el resto a los demás, porque se suponía que debía hacerse cargo del dinero de la tripulación y no iba a hacer ninguna concesión no aprobada, tomó la espada que estaba apoyada contra su escritorio y la desenvainó, inspeccionando la hoja para asegurarse de que no estuviera dañada por la falta de uso. Era curioso que hubiera visto mucha menos acción que antes de que ella fuera pirata, pero tal vez eso significara que estaba haciendo algo bien. Al menos quería pensar eso. Volvió a guardar la espada en la vaina y la dejó al final de la cama, y al contemplarla brevemente antes de deslizarse hacia el baño, pensó que, si tenía que darle uso, se sentía innegablemente mejor hacerlo por el bien de otra persona.